Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico. Hoy vamos a hacer algo bien especial porque tenemos varias noticias interesantes que tienen que ver no solamente con el mundo de las inversiones, sino con el mundo también de la inteligencia artificial. Yo no soy un experto en inteligencia artificial. Lo que ocurre es que por lo menos durante el último año he estado explorando y probando distintas herramientas de inteligencia artificial que me han facilitado la vida en términos de mejorar mi capacidad para tomar decisiones. Pero claro, al estar probando herramientas y estar realmente mirando actualizaciones sobre esta temática, te vas dando cuenta de cosas que van ocurriendo sobre el camino, que tienen que ver con ese mundillo y que se me hace interesante comentar, sobre todo porque tienen una conexión con el mundo de las inversiones y nos ofrece una panorámica. Analizar este tipo de noticias, creo que a todos nos ofrece una panorámica amplia acerca de algo que desde mi punto de, acerca de algo que está ocurriendo y que desde mi punto de vista se me hace absolutamente increíble. Ahora, quiero comentar, quiero explorar esta noticia que vemos durante la última semana, según la cual Elon Musk, que es el fundador de X, anteriormente Twitter, no es el fundador, sino que compró X recientemente, hace un par de años, pero sí que es el fundador de Tesla, de SpaceX y fue en su momento el fundador de PayPal. Elon Musk hizo la propuesta de comprar junto a otros inversionistas a la compañía OpenAI. Para los que no lo sepan, OpenAI es la compañía que está detrás del desarrollo de ChatGPT. Y si de pronto vives en Marte o has estado viviendo en una montaña abandonada durante, por lo menos durante los últimos 2 años, y no sabes qué es ChatGPT, déjame decirte que es una de las herramientas de inteligencia artificial más populares que existen, sencillamente porque la experiencia de usuario que ofrece es la más atractiva para la mayoría de las personas. De hecho, yo utilizo ChatGPT de manera asidua junto a otras herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo Profeta, para mis investigaciones sobre estrategias de trading y estrategias de inversión, valoración, análisis de noticias y análisis de todo tipo que me ayudan en la mejor toma de decisiones. Pero para desarrollar esta noticia de Elon Musk y OpenAI, quiero invitar a un experto en inteligencia artificial. Y antes de dar la entrada, la persona que vamos a tener a continuación, que ya nos ha acompañado, nos acompañó en un video anterior interesantísimo, donde comentábamos lo que ocurrió con la aparición de DeepSeek y cómo su irrupción, no solamente en el panorama de la inteligencia artificial, sino en el panorama de los mercados financieros, cómo su aparición provocó una caída dramática en el valor de mercado de grandes compañías tecnológicas como por ejemplo Nvidia. Comentamos la semana anterior a DeepSeek y ahora vamos a comentar lo que está ocurriendo con Elon Musk y OpenAI y quiero darte la bienvenida, Juan Camilo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Saludos, Ángelo, como siempre un gusto estar acá contigo y creo que en este segundo episodio, pero tuvimos un episodio anterior donde estuvimos hablando de Dixit, vamos a estar analizando varias noticias del mundo de la inteligencia artificial y su impacto para lo que es el mundo de las inversiones, el trading y demás temas que pueden interesarle a nuestra audiencia. Y fíjate que estabas mencionando justamente recientemente la noticia, para aquellos que no se han enterado, es que Elon Musk lideró un grupo de inversionistas que hicieron una propuesta a la junta directiva de OpenAI, el laboratorio que está detrás de GPT, para poder adquirir OpenAI por, si mal no estoy, 95.000 millones de dólares. Y la respuesta de Sam Altman, el director de OpenAI, fue clara y es OpenAI no está a la venta. Pero si me lo permites y para entrar en contexto, Angelo, porque así como tú mencionas, hay gente que puede estar debajo de una roca y no se haya enterado de GPT y utilicen GPT. GPT es bueno, es una herramienta muy potente que puede marcar una diferencia real en el día a día. Es como, mira, yo he entrenado hasta a mi mamá en el uso de GPT
y decía mi madre, es que yo ya no veo la vida sin esto, porque de tareas que tiene ella que hacer, y siendo ya una mujer de edad, dice, lo hago y me lo resuelven un 2x3. Imagínate la vida antes de los teléfonos inteligentes, imagínate la vida antes de Internet, eso es lo que representa hoy por inteligencia artificial y herramientas como GPT, un cambio de paradigma de... cambia muchas cosas, ¿no? Pero para entrar en contexto, fíjate que hay dos actores en esta historia, Ángelo, para comentar esta noticia. Por un lado, es el señor Elon Musk y por otro es Sam Altman. Pero fíjate que algo muy importante para verlo en contexto es que, si mal no estoy, Elon Musk debe estar cerca de sus 52, 55 años, mientras que Sam Altman está cerca de los 40, tiene más o menos 37, 38 años. Un dato interesante es que tú mencionabas, y este es un error común, a Elon Musk como fundador de Tesla, pero la No, él historia de compró Tesla. Ajá. él, claro, había un Él grupo de compró personas que Tesla. ya habían Hmm. empezado Tesla, incluso había un fundador que casi nadie conoce, apellido Edhar, una cosa por el estilo, y lo que Ujú. hizo Elon Musk fue entrar en primer lugar como inversionista, y cuando vio el potencial que tenía el negocio, empezó a tomar poder y poder internamente hasta el punto en que se adueñó de Tesla, y que hoy por hoy Tesla lo vemos como un sinónimo de Elon Musk. Pero, por ejemplo, la historia de Elon Musk desde el punto de vista de emprendimiento, a sus 13, 14 años desarrolla un videojuego que vende, y eso le da un primer capital, tal vez de unos miles, unas decenas de miles de dólares en su original Sudáfrica. Luego eventualmente emigra a Canadá y posteriormente a los Estados Unidos, y a una edad temprana, creo yo entre sus 20 y pocos, 30 y pocos, cofunda lo que se termina convirtiendo posteriormente en PayPal, que en esa época se llamaba X, con un socio que muy pocas personas De, conocen, de pero sí, manera sí. anecdótica, creo que él fue primero a Ujú. Canadá y Sí. después se pasó a Estados Unidos ilegal. Y las vueltas que da la vida, las Sí, sí. vueltas que da la vida 30 años después, con quién está en la situación en la que está. Ujú. Pero fíjate que en esa época, primo hermano, de que vemos al personaje, pero no vemos todas las personas que están alrededor de él, así como Tesla no es solamente Elon Musk, sino las personas que fundaron realmente en un comienzo Tesla, y luego todo el equipo de ingeniería que ha estado detrás, sin demeritar, por supuesto, el trabajo y el esfuerzo que le ha hecho en su primer gran proyecto, el que lo hizo millonario, que fue Exlo, que luego se terminó convirtiendo en PayPal. Tuvo un socio que se llamó Peter Thiel, y pocas Ujú. personas conocen a Peter Thiel, pero entre muchas cosas más, además de hoy por hoy estar detrás de Palantir, Peter Thiel fue el primer inversionista de Mark Zuckerberg. Fue el que Ujú. dijo, esto tiene potencial para salir a bolsa, le metió plata después, perdón, acá después del de Napster, estaba el de Napster, luego llegó este, pero fue Peter Thiel, ya con la experiencia, con el recorrido que tenía, el que le llevó frente a banqueros, y cuando se hizo la IPO y todo del tema de Facebook, la persona que estaba detrás fue Peter Thiel, y Peter Thiel ha sido de los primeros inversionistas de muchos proyectos grandes en el sector de la tecnología, pero fue socio en esa época, entre sus 20 y sus 30, con Elon Musk, de lo que posteriormente se convirtió PayPal, que lo vendieron, les dio varias decenas de millones de dólares, lo que luego le dio capital al señor Elon Musk para ahí sí invertir en Tesla, Solar City, SpaceX. Pero lo que está pasando ahorita con OpenAI y lo que él hizo con Twitter es que no es la primera vez en la vida, Ángel, es un patrón. O sea, los seres humanos pasamos la vida repitiendo patrones de pensamiento, de comportamiento. Podemos estar en distintos escenarios, pero es como si estuviéramos en una obra de teatro repitiendo la misma historia con diversos actores, pero más o menos el mismo guión. Y esto de su interés ahora, por ejemplo, adquirir OpenAI y querer tener un rol protagónico, pues fue lo que pasó en su momento, por ejemplo, con Tesla. Ahora, lo que muchas personas desconocen es que detrás de OpenAI hay varios actores, porque sí, los más fue un cofundador, pero está Sam Altman. ¿Quién es Sam Altman? Sam Altman empieza a estar en boca de muchas personas en los últimos años, dado GPT, pero fíjate que Sam Altman, al igual que muchos fundadores de empresas tecnológicas, fue a Stanford, Universidad de la Ivy League en los Estados Unidos, y a los 20 años, después de 4 semestres de la carrera de Ingeniería Informática de Ciencias de la Computación, la deja la carrera igual que muchos fundadores de empresas tecnológicas, para dedicarse a su primer proyecto, su primera empresa, que se llamó Loop, que
7 años después aproximadamente lo vendió por cerca de $45 millones, y toda esta tecnología que hoy por hoy tenemos de compartir la ubicación en tiempo real y demás, la aplicación que en su momento él desarrolló fue pionera en la adopción y desarrollo de esa tecnología. ¿Qué pasó en ese entonces? Es interesante analizarlo desde el mundo de las inversiones. Él se sale de la universidad muy probablemente con un grupo de desarrolladores, el conocimiento que tenía en esa época, desarrolla un producto mínimo viable, empieza a construir un negocio, levanta capital, como suele ocurrir con las primeras rondas de financiación, de amigos, familiares, inversionistas de capital privado, fondos de capital de riesgo, y cuando él vende Loop, no es que se haya hecho multimillonario y que haya creado una gran fortuna. Se calcula que puede que haya tenido un beneficio de 2, 3, 4 millones de dólares para su propio patrimonio, porque esos 45 millones de dólares de venta había que regresarle la plata a los fondos de inversión de capital de riesgo que lo habían financiado y que habían creído en él, y con la venta pues estaban sacando tanto la comisión de ellos de beneficio como el capital original que habían invertido. Dado esa experiencia que ya tenía con 26, 27 años, de haber vendido y haber empezado una empresa tecnológica, entra como mentor en una institución que se llama Y Combinator, que es un acelerador de empresas tecnológicas en Estados Unidos. ¿Qué Ujú. es lo que hacen Son ellos? famosos. Gente que tiene ideas, que tienen proyectos, los orientan, los mentorizan, les dan guía y les dan capital para poder posteriormente que estas empresas pues crezcan. No todas crecen, no todas son un éxito, pero si alguna de ellas lo hacen, pues vale la pena ese ejercicio que hacen estas aceleradoras de startups, de empresas tecnológicas. Sam Altman entra como mentor, dada la experiencia y la autoridad que tenía por la venta de esa primera empresa, pero dado pues el buen trabajo que hacía, termina escalando a ser presidente de Y Combinator. Y en la época que él estuvo, estamos hablando entre sus 26 y 27 años, más o menos 34, 35 años, la siguiente época de su carrera, dada la posición que él estaba en Y Combinator, tenía una posición privilegiada Ujú. para poder invertir de forma temprana, por ejemplo, en Airbnb, en Stripe, en Dropbox, en Reddit y grandes empresas tecnológicas que eventualmente hacen su IPO, pero cuando hacen la IPO, cuando hacen la salida a bolsa, pues hay personas que han participado en el proceso de levantar el capital y estar inyectando de plata. Sam Altman, con eso es que logra construir su capital, digo yo, resolver su vida, de tener un patrimonio ya de cientos de mil, de cientos o incluso de más de $1.000 millones, dada la participación que tuvo como mentor, como guía y como inversor en etapas tempranas, por el rol que tenía en Y Combinator en estas startups. Ahora, ser el presidente de Y Combinator o el director te permite a ti tener acceso a redes de contactos que de otra forma no se podría tener. Y allí es donde él conoce a Elon Musk, a investigadores, a trabajadores de Google, entre otra gente, todo este ecosistema Ujú. que es Silicon Valley. Sí, es un mundillo, Eh, es un ecosistema sí, y se crea mucho networking, ¿no? entonces tú imagínate, Angelo, entre los años 2000, el año 2005 es que él deja la universidad, 2012, 2014, 2015 estar ahí metido. Yo me puedo imaginar en todos estos fondos de inversión y en todas estas aceleradoras que la pregunta era, bueno, pasó lo de Facebook, está todo el tema de las redes sociales, pero ¿qué se viene la siguiente década? ¿Para dónde va el mundo? Y ya en ese entonces se empezaba a hablar, por ejemplo, de Big Data, se empezaba a hablar de Machine Learning, se empezaba a hablar de todo este tema de la inteligencia artificial, y ya empezaban a decir, bueno, las empresas que sean en la parte de inteligencia artificial, por otro lado, también la parte de energía, serán aquellas que muy probablemente marquen la parada en la próxima década. Entonces, ponte los zapatos de Sam Altman. Ya lograste vender una empresa, estás en una posición donde lograste construir un capital. Sabes que me emociona mucho hablar y contarte esto a ti, porque tú, si mal no estoy, me corregirás, a los 32, 33 años aproximadamente fue que te retiraste de lo que era la carrera convencional del mundo de bolsa, porque lograste construir un patrimonio propio del cual vivir de la gestión de eso, lograr la libertad financiera. Pues párate en los zapatos de San Alman con esa edad, en esa misma posición, pero no con un patrimonio de cientos de miles o un par de millones de dólares, sino ya unas decenas o cientos de millones de dólares. O sea, tú sabes esa sensación y tú lo entiendes porque tú lo has vivido, de ya tener una serie de cosas resueltas y de preguntarte, bueno, ¿yo ahora qué me voy a poner a hacer? Pues en esa pregunta, ¿yo qué ahora me voy a poner a hacer? Y viendo todos esos proyectos y toda esa gente pasar, se reunió tanto Alman como Elon Musk, como otros investigadores del tema de inteligencia artificial y dijeron, montemos una asociación sin fines de lucro
montemos un espacio de investigación para poder llevar la delantera en lo que es la innovación en inteligencia artificial. Estamos hablando de 10 años atrás, del punto en el que estamos ahora. Mete capital San Alman, mete capital Elon Musk, mete capital otros actores más que están en esta historia, empiezan investigadores a trabajar. Originalmente, por ejemplo, estaban pensando en el tema de la robótica, estaban pensando en cómo crear autómatas, pero se dan cuenta Hardware. eventualmente que sí, el paradigma es por el hardware primero y tiene todo el sentido del mundo porque Tesla, ¿qué es? En este momento, no sabemos en un futuro, es una empresa de hardware. Entonces, Elon Musk tiene todo el sentido. SpaceX, ¿qué es? Es una empresa de hardware. SolarCity, ¿qué es? Es una empresa de hardware. Por ejemplo, el caso de Elon Musk, a excepción de esa primera compañía que fue X, que luego se convirtió en PayPal, él está en el negocio del hardware, que luego le meten software y datos y otra serie de cosas, es otra historia. Pero el punto acá es que originalmente OpenAI era inteligencia artificial para la parte de la robótica, pero esto implica una serie de costos y fábricas y un montón de cosas. Y los investigadores de OpenAI se terminaron yendo fue más por la parte del software, es decir, lo que es la mente, lo que es la inteligencia artificial, que luego se termina convirtiendo en los chatbots por allá año 2020, las primeras versiones de GPT, año 2022-2023, el primer GPT 3.5 que vimos. Y en el año 2018, Elon Musk sale de OpenAI. Hay mucho de chisme de por qué él sale de OpenAI, qué pasa en ese momento. San Alman y muchas personas de la línea de OpenAI lo que dicen es que probablemente Elon Musk quería comprar OpenAI, que Tesla fuera el dueño de OpenAI, pero las otras partes involucradas dijeron no, 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 no. Esto ya en 2018 hubo esa conversación. Elon Musk sale de OpenAI y se arma el tremendo drama que en Twitter y en un montón de blogs ¿Alguna podemos ver vez, ingenieros. Uh-huh. alguna vez, ay, perdóname que te No, interrumpí, tú no te preocupes, no te preocupes, que no me alguna emociono vez, con esto, Ángelo. alguna vez escuché a Elon Musk hablando de la inteligencia artificial, no recuerdo que haya hecho referencia directa a OpenAI, pero él lo que decía era que la dirección que estaba tomando el desarrollo de lenguajes avanzados de inteligencia artificial era un camino peligroso para la supervivencia de la especie humana. Yo en ese momento lo tomé un poco conspiranoico, un poco estilo Terminator, ¿no? O sea, uno piensa Sí, en Terminator, realmente, uno piensa en Skynet, o sea, cuando sí. esto toma conciencia propia y asume el control de todo, incluyendo defensa, armas y cibernética, ¿no? Pero suena muy conspiranoico. No sé si en el caso de Elon Musk era porque él quería sencillamente algo de investigación y San Alman quería un negocio autosostenible y pensando igual en una salida a bolsa. No sé si eran sencillamente estas dos visiones tan distintas y Sí. obviamente Elon Musk al decir que este camino llevaba a la humanidad en una dirección que la podía poner en peligro, era más bien por tirarle de lo que sabemos a San Alman. Es que yo eso lo veo como cuando uno tiene una exnovia y es la innombrable y entonces tú dices, no nombrado pena ahí, pues, tiene la espinita ahí dentro y no les va a dar publicidad, además con toda la capacidad de influencia que él tenía. Hoy por hoy OpenAI se vale por su propia cuenta, pero en un principio era como, pues, es que yo insisto, mira, un mentor que yo tuve hace muchos años, él decía, y no era de él la idea, es un pensamiento y es que los seres humanos somos centauros, Ángelo. De la cintura para arriba somos seres humanos, pero de la cintura para abajo somos animales. Y que ese cuento, que la racionalidad y todo eso es parcialmente cierto, porque como seres humanos que somos, hay una naturaleza humana, hay una parte emocional, instintiva y racional, y por mucho que esta gente sea brillante y que sea personas, no dejan de ser seres humanos y tienen sus propios miedos, inseguridades, egos, y cuando yo te mencionaba el tema, por ejemplo, de la edad, de Elon Musk y la de San Alman,
yo pienso que es un factor muy importante para entender el contexto de esta historia, de esa situación y cómo eso impacta al mundo de la inteligencia artificial, porque es que párate en los zapatos de San Alman, tienes tú 32, 33 años, ya eres una persona libre financieramente, porque tienes un patrimonio de cientos de millones de dólares, incluso de más de 1.000 millones de dólares, no tienes la necesidad de trabajar, estás trabajando porque le ves el potencial, porque tiene sentido para ti, porque a qué otra cosa te vas a dedicar en la vida, y vienes, por un lado, de haber tenido éxito con una primera empresa, por otro lado, de haber estado más en una parte de orientación, y tienes al lado a un padrino que es uno de los hombres más ricos del planeta, que te duplica en edad, que ha construido las empresas más gigantes. Yo me puedo imaginar en esa relación, haciendo un poquito ahí el tema del trabajo del psicólogo, la posición de Elon Musk. Yo soy el papá, yo vengo acá a decir Le lo que tiene se que dar viene a caso. hacer. Sí, ustedes me tienen que hacer caso, pues ustedes son unos niños acá, yo soy el grande, yo soy el adulto, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la tecnología, en el mundo de los negocios, ustedes son lo que son unos muchachos que yo les estoy apoyando y les estoy financiando el proyecto porque veo que tiene potencial, veo que tiene un histórico, un recorrido. Ahí lo que yo pienso es esa expresión muy colombiana de que el enano se le hizo grande, Se les creció. claro, y ya la dinámica ahí en ese juego de poder no es un control unilateral de por ser yo Elon Musk, de por yo tener el capital, acá se hace lo que yo quiero por donde yo voy, sino ya entran discusiones internas de qué dirección queremos que llevemos este proyecto. Pero fíjate que esta situación, si uno hace una investigación rápida, te darás cuenta que no solamente es Sam Altman, no solamente es Elon Musk, sino dicen que el propio Sergey Brin y Larry Page, fundadores de Google, están peleados con Elon Musk, porque esta discusión de qué dirección queremos llevar la inteligencia artificial ocurría con ellos en el año 2018, 2019, parte de todo eso termina siendo OpenAI porque vemos a OpenAI, pero yo en el episodio anterior te contaba que si DeepSeek, la inteligencia artificial china, existe, es por el trabajo que ha hecho Llama de Facebook. Si OpenAI existe, es por el trabajo que los investigadores de Google hicieron en el desarrollo de lo que se llama los Transformers, que es la tecnología que está detrás de toda esta parte de los modelos de generación de lenguaje. Incluso la T de GPT es por Transformer, de la tecnología que está atrás. Cuenta la historia que dentro de Google se hizo la investigación para desarrollar esa tecnología, los investigadores lo presentaron dentro de Google, pero lo guardaron debajo de un cajón, no le prestaron atención, porque pasa lo mismo que te estoy diciendo, eran investigadores que podrían estar en sus 30, eran juniors, habían investigadores seniors, y lo que ellos proponían, por ejemplo, el tema de Transformers, implicaba cambiar internamente los procesos que estaban detrás del buscador de Google, y los ingenieros y los departamentos detrás de los investigadores, era la gente que llevaba allí muchos años en la empresa, incluso accionistas ya de la empresa por equity, y que llegaran unos juniors a decir, vamos a cambiar los algoritmos detrás de los investigadores, era como, ¿ustedes qué se creyeron? O sea, te insisto que detrás de todo esto no hay Ujú. actores racionales, igual que los mercados, tomando las mejores decisiones todo el tiempo, sino seres humanos de carne y hueso, con sus propios egos, con sus propios intereses y en juegos de poder que pueden ocurrir en organizaciones de este tamaño, tan grandes como países incluso. Entonces, dentro de Google, Sí, no, y, hubo no, esa... y también lo que Sí. ocurre es que en el terreno corporativo, por ejemplo, si tú tienes una posición, es por el status quo que tienes ahora. Si Uh-huh. llegan estos y cambian los paradigmas y por lo tanto cambia el statu quo, pues ya tu nivel jerárquico está en entredicho y podría ser una transición hacia un nivel jerárquico que eran me lo estoy inventando, ¿no? No, 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 Los que lo es así. propusieron Transformer. El statu quo es lo que mata a las empresas y es lo que mata la innovación, además de dar cierto miedo porque la gallinita de los huevos de oro es el buscador, entonces ponerlo en entredicho es Y que complicado, internamente viene ya ese internamente. cuestionamiento, es como echémosle tierrita, no alentemos eso mucho porque nos puede perjudicar la posición que tenemos, personal o a nivel departamento, pero tú piensas que es una empresa, pero un gobierno corporativo y ellos son decenas de miles de empleados en distintas jerarquías y demás. El punto es que ese grupo de investigadores, que luego todos dejan Google y terminan abriendo otras startups de inteligencia artificial que hoy por hoy están valoradas en miles de millones de dólares, eh, dan una conferencia contando los hallazgos sobre inteligencia artificial para el año 2017-2018, no les paran bolas en Google, pero fue una conferencia abierta allí en Silicon Valley, donde había un muchacho
que sí estaba presente parando bolas, escuchando, y era San Alman. Ujú. Y San Alman lo que dijo fue, esta gente acaba de hacer una genialidad, ya dieron el marco teórico, pero esto tiene que convertirse en una herramienta y nosotros podemos desarrollar esa herramienta en OpenAI. Él llega con esto, se hace el desarrollo de GPT como la aplicación práctica de ese marco teórico que había surgido a partir de Google durante muchos años. Pasa en un segundo plano, dado ese juego de poder interno, es muy probable que por ello es que San Alman, justamente año 2018, es la salida de Elon Musk, año 2019, deja Y Combinator para dedicarse 100% a OpenAI, claro, o sea, era un proyecto en paralelo, algo que estaban haciendo como para ver qué pasaba allí, y le ve el potencial al punto que deja lo que ha sido la segunda parte de su carrera a nivel profesional, lo que ha sido su vida hasta el momento y el reconocimiento que eso le implicaba y las ganancias también, porque era estar en una posición privilegiada de poder invertir en el futuro mucho antes de que las empresas salieran a bolsa, por ejemplo, en las aceleradoras. Ujú. Y entonces llega año 2022-2023 y el mundo cambia para siempre cuando dicen ChatGPT.com está disponible, tenemos un modelo 3, 3.5, la aplicación de más adopción en la menor cantidad de tiempo Yo, explota. yo Eh, recuerdo muy bien uh ese -huh. momento porque no le paré ni 5 de bolas. O sea, no, yo Tú te pasé diste de cuenta largo. fue cuando, tú te diste cuenta fue cuando llegó Yo la estaba versión ocupado y 4. no, ¿cómo? Tú te Sí, diste cuenta fue cuando hubo la versión 4, pero es que cuando porque tenía ocurrió ese acceso a día, internet. O sea, sí. cuando yo vi la primera versión Uh y -huh. decía, no, tiene solamente datos hasta 2021 de internet, pues yo dije, pues, ¿eso para qué? No, no, Es que Angelo, para lo mío no, pero cuando tuvo acceso a internet, sí, sí que cambió, para mí cambió todo. lo que pasa es que en mi caso, yo en medio de toda esta telenovela en 2020, estuve detrás de cámaras a una entrevista que se le hizo a Freddy Vega, el cofundador de Platzi, y yo en esa época estaba en temas de técnicas de estudio, hablándole a estudiantes, y entonces una pregunta que le hacíamos a él, yo era la persona que estaba estructurando las preguntas, no el que le entrevistaba, de él que veía en el futuro de cara a la tecnología para la gente que tenía 15, 18 años, y él decía, mire, yo acabo de probar en beta una cosa que se llama GPT. A mí me dieron acceso a eso porque nosotros en Platzi estamos en Y Combinator y mi mentor es San Alman. O sea, ellos tenían ahí acercamiento con San Alman y San Alman al parecer está haciendo OpenAI. Y esto va a cambiar para siempre la forma de hacer las tareas, la forma de estudiar. El mundo educativo va a tener que cambiar radicalmente con los modelos de generación de lenguaje GPT, lo dice en el año 2020. Yo voy y lo busco y en esa época era una interfaz complejísima de manejar, había que meterle un montón de parámetros. No obstante, para otras tareas que yo hago dentro del mundo del emprendimiento y los negocios específicos de marketing y de ventas, yo decía, caramba, pero es que esto es capaz de generar copies, es capaz de generar textos de venta y lo hace de forma rápida, no es lo mejor del mundo, hay que hacerle un mentor de ajustes, pero yo desde ahí lo empecé a usar. 2021, 2022 lo estaba usando, pero cuando salió la versión 3.5 yo dije, caramba, esto lo cambia todo, lo cambia todo, 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 todo por el potencial que ya tiene esta tecnología, lo que es GPT. Yo, en esa época, pues en la telenovela estábamos hablando tú y yo, y cuando es la versión 4, yo te dije, Ángelo, es que el mundo de trade y las inversiones ya esto tiene utilidad por X, Y, Z, N cosas, y empezamos a hacer pruebas e investigaciones sobre la utilidad de modelos de generación de lenguaje, inteligencia artificial aplicada al mundo del trade y las inversiones. Pero el cuento de la historia es que Alman libera el modelo GPT, ellos no pensaban que iba a tener tanta adopción y que a la gente le iba a gustar tanto el producto y eso explota. Y eso explota es que parte de ese boom, pues toda la subida que viene por la parte de Nvidia, todas las startups que se empiezan a generar, porque es que fíjate que vengo de escuchar a un grupo de emprendedores latinoamericanos desarrollando startups con inteligencia artificial y toda esta camada de empresas tecnológicas que están saliendo en 2024, 2025 entre el terreno de la inteligencia artificial, comparten algo en común y es que dicen, yo me di cuenta de esto con la salida de GPT. Salió GPT, lo empecé a colocar a prueba y yo dije, caramba, si esto ya se puede hacer, se puede desarrollar herramientas para esto, se pueden desarrollar herramientas Ujú. para esto, De empecemos a nicho, colocarnos, sí, cosas empecemos específicas. Ajá. a trabajar
Pero en esta historia de lo que ha sido el mundo de la inteligencia artificial, ya saliendo de los laboratorios, de los nerds, de los investigadores, a una parte más pragmática y comercial ocurre con la salida de GPT, porque medio mundo se entera el punto de desarrollo que ya está en inteligencia artificial, las cosas que ya se pueden hacer, y las empresas, las grandes empresas del Standard Poor's 500 empiezan a ver la necesidad de adoptar esas tecnologías e involucrarlas dentro de sus organizaciones. De allí que mi visión sea que si uno mira el gráfico de precios, uno puede ver la fecha de salida de GPT 3.5 con la subida, por ejemplo, de Nvidia. Porque si Nvidia históricamente ha tenido booms, como lo fue en su momento, la subida de los cheats por la parte de criptomonedas y de Bitcoin, y eso fue ahí una subida fuerte, la siguiente subida viene correlacionada con el tema de inteligencia artificial, pero específicamente con la liberación de GPT, porque ahí empiezan a salir compañías, porque allí la gente se empieza a dar cuenta de esto, porque empieza a haber ya ese interés por qué va a venir acá con el tema de inteligencia artificial. Entonces, en medio Sí, de ahí toda es esa telenovela, como si se hubiese anunciado o se hubiese regado la noticia de que apareció oro en California en 1850 y Nvidia pone la tienda de picos y palas, ¿no? y hay empresas que a día de hoy, en cuestión de 2 años, 3 años, ya valen cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares y se han desarrollado a partir de ello. Por ejemplo, Nvidia le hace mucha publicidad a uno de los principales compradores de tarjetas gráficas de ellos, que es Eleven Labs, que es una compañía que lo que hace es generar voz con inteligencia artificial, y los conozco de cerca por algunos colegas que tengo trabajando allí. Pero es que no solamente son Eleven Labs, sino son otras compañías que nacen en esta era de la inteligencia artificial, más otras startups, empresas tecnológicas que ya existían y empiezan a integrar inteligencia artificial, más los grandes tecnológicos que ven que el gran público sí tiene un interés por esto y que a los inversores se les puede explicar por qué están metiendo tanta plata en inteligencia artificial. Por ejemplo, piensa, por ejemplo, Meta tiene un modelo de negocio maduro, ella tiene historia, por ejemplo, en los Estados Unidos creo que ha cumplido ya 21 años, es un adulto en toda regla. ¿Cómo justificar a los inversores de que, por ejemplo, Meta todavía tiene posibilidad de crecimiento? Mark Zuckerberg le había apostado mucho en su momento a lo que era el metaverso, pero no ha tenido tanta acogida, no ha mostrado tanto potencial como sí lo ha tenido el tema de inteligencia artificial. Y es decir, estamos utilizando parte de los flujos de caja que tenemos como empresa para invertir en data centers, invertir en desarrollos de modelos de lenguaje propios. Pienso yo que contribuye al relato de pensar que no es el fin de un Facebook, de que no De es que ellos no hecho, tengan más. Facebook Uh-huh. creo que acaba de terminar de construir un centro de datos del tamaño de Manhattan, es lo que leí, y yo no sé si se gastaron 10.000 o 40.000 millones de dólares. O sea, eso es muchísimo dinero, es mucho hardware para el desarrollo de ese software, ¿no? Es muchísimo Míralo, dinero. míralo tú como inversionista que eres en Value Investment, que haces toda esta parte de análisis fundamental. Parte de la discusión que se tenía, por ejemplo, acerca del valor intrínseco de Facebook en los últimos años era que ellos ya habían encontrado una saturación de mercado y que era difícil llegar a más usuarios porque ya tenían captados a todo el planeta. Entonces, ¿qué más podían hacer? Y que no es como meterle más publicidad a la gente porque bajaría la calidad del negocio y demás. Pero entonces Zuckerberg decía, bueno, pero es que nosotros no somos solamente un negocio de publicidad, sino somos un negocio de tecnología que está construyendo metaverso, y tanto así que Facebook deja de llamarse Facebook para llamarse Meta. Ahora, ¿qué sucede? Que eso hasta el momento no ha pegado tanto y no ha demostrado todo el potencial que el señor Zuckerberg mostraba. Inteligencia artificial sí. Y entonces en esa misma ola se sube Apple, en esa misma ola se sube Microsoft, en esa misma ola se sube Amazon. Y yo pienso que a nivel de empresas, las grandes compañías ven allí una gran oportunidad, al menos en el relato, para que el precio de las acciones suba y puedan captar mayor capital, en el sentido de decir, nosotros estamos en una posición privilegiada en lo que es esta era de la inteligencia artificial. De allí también, por ejemplo, toda la subida de Nvidia. Pero volviendo a la noticia y el tema de Sam Altman no es que sea el dueño del 100% de OpenAI, porque hubieron muchas personas que en el principio hicieron parte de esta asociación. Eventualmente era una fundación sin fines de lucro, pero empezaron a hacer una transición a poder recoger capital, y entre ellos las rondas de financiación, donde, por ejemplo, si mal no estoy, Microsoft le dio varios miles de millones de dólares para poder tener la exclusiva de poder utilizar sus modelos. Si mal no estoy, cerca de 10.000 millones de dólares, y la promesa de darles hasta 100.000 millones de dólares en capital para poder financiar el desarrollo. Y acá es donde vamos a la pregunta que tú me hacías en el principio, de que más allá de que yo piense que Elon Musk como ser humano tiene ahí su espinita de la ex que le hicieron el feo, y que él le pudo haber estado metido ahí en OpenAI y estar presente, pues fíjate que
yo soy muy afín al pensamiento político, económico, liberal, libertario, la escuela austriaca, Mises, Friedman y demás. Y yo te he mencionado, por ejemplo, en la sesión anterior, y lo hemos probado, que DeepSeek es gratuito de momento, pero ellos no pueden ser gratuitos siempre. Antes o después Ujú. tienen que generar un modelo de negocio donde cobren por su suscripción, Para poder porque seguir si no, escalando. Ujú. porque es que no decía el señor Friedman, no hay un plato de comida gratis y ellos, aunque tengan un modelo que sea más barato, necesitan infraestructura para poder desplegar ese modelo, como lo son servidores, data centers, desplegados a lo largo del mundo para que tengan baja latencia. Y si hoy por hoy tú vas a utilizar DeepSeek, aunque esté gratuito, cada rato te va a decir que el servicio no está disponible. Si ellos quieren seguir creciendo, si ellos quieren realmente ofrecer un servicio de calidad, antes o después van a tener que monetizar y desarrollar un modelo de negocio que permita que la infraestructura esté. A mí me encantó un ejemplo que tú me dabas en privado y era, yo prefiero un baño privado que un baño público, porque va a tener distintos cuidados, la disponibilidad, lo que uno puede esperar y demás. Entonces, para mí, desde ese punto libertario, O sea, un liberal, baño de pago que un baño sí, gratuito. sí, sí, Ujú. sí, Sí, sí. tenía todo el sentido que OpenAI hiciera esa transición de ser una fundación a poder recibir capital para poder escalar en investigación y desarrollo de sus modelos y allí, por ejemplo, los modelos O1 y todo lo que se espera que siga y que se tiene esa sensación de que solamente estamos al comienzo de todo este desarrollo. Entonces, fíjate que por un lado, mi visión no es que fuera el afán de lucrarse San Alman o de la junta que ya estaba, sino que incluso en esa filantropía que puede ser dedicar su tiempo, su capacidad mental, sus recursos a desarrollar el tema de la inteligencia artificial con el impacto que eso puede tener. Para que funcione hay que monetizar y hay que desarrollar un negocio. Yo el tema de la IPO, por ejemplo, con ellos lo veo lejos porque creo que hay mucha gente que le tiene hambre a OpenAI, entre ellos, por ejemplo, Elon Musk, y lo evidencia con esta oferta que hace a la junta directiva, y ellos dicen, no estamos a venta, incluso él No, hace el no, comentario, tú nos ni venderías locos. Twitter, tú nos venderías Twitter por $9.000 millones, porque si nos lo vendes, lo compras. Recordar que Elon Musk, Pero eso fue más eh, bien como no, un poco por rebajar, pataletas. rebajar. Sí, sí, por Sí, devolverle el golpe, sí. pero míralo en perspectiva, en el propio Twitter, en el propio X, que yo estoy de acuerdo que eso fue un error terrible colocarle X a Twitter, porque todos seguimos llamándolo Twitter, hicimos en Twitter. Y lo demás, habla, hemos presentado una propuesta a la junta directiva de OpenAI por $95.000 millones para comprarlo, y Salas dijo, no está en venta, tú me venderías Twitter por 9.000, ¿por qué? Porque recordar que, si no me equivoco, Elon Musk compró Twitter por 40.000, o sea, estamos hablando de una cuarta 45.000, parte sí, sí. de una cuarta parte, de un poquito menos, un 25-20% de lo que él compró. Entonces, si hacemos la extrapolación, diría San Alman, $95.000 millones no es la evaluación que nosotros No, hacemos de no, 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 OpenAI, ni sino locos. 400. No, no, pero es que tú piensas, en este momento, Apple, ¿en cuánto A está? menos que Sí, apareciera alguien con un modelo de negocio más potente que el de OpenAI, pero pero ellos en este momento tienen el liderazgo y por lo tanto tienen la ventaja. Pero es que hay que ver las cosas en perspectiva y en contexto, Ángelo, y ver quién dice las cosas, porque lo que te iba a decir es que Apple en este momento son, si mal no estoy, $3 trillones, o sea, multiplicar 3.000 millones de dólares, es decir, sería 30 veces esa valoración que se está haciendo ahorita de OpenAI. Yo pienso que OpenAI podría valer por lo menos 2, 3 o 4 veces más de lo que están hablando, pero más allá de mi opinión, hay que ver es la opinión de San Alman y los que están detrás de OpenAI. Y fíjate que primo hermano, que a mí me gusta la Escuela Austríaca de Economía en España, murió ya hace unos años un pensador que era el señor de apellido Escotado. Escotado, y Ujú. Escotado, él decía que para él el valor social de que existieran los multimillonarios, como lo es, por ejemplo, San Alman, era, o Elon Musk, poder financiar locuras Ujú. que ni el Estado, por tema protocolario, ni por otras razones, financiaría, ni el sector privado per se. Si no llega alguien narcisista, megalómano, con el trastorno que tú quieras, y por su propio ego, por su propia cosa, dice, vámonos a Marte, y pone todo el capital y todos los recursos para que esa empresa salga adelante, aún a riesgo de su propio capital. Yo no le quito valor a Elon Musk. Lo que sucede es que yo me siento más identificado con Sam Altman por la edad que tiene y lo cercanía a mi propia historia que con, por ejemplo, con un Elon Musk. Pero Yo lo Elon que Musk creo en es su momento, que él sí, quería hardware porque quería una uh-huh, división independiente de Tesla para desarrollar eso
en algún Sí, momento Altman se le ha salido del redil, él se ha disgustado. Yo veo a Elon Musk muy parecido en algunos aspectos al carácter de que tenía Steve Jobs. Él era sí, muy macho alfa, ajá, eh, yo creo que ahí el disgusto, pero el desarrollo de OpenAI yo creo que le ha hecho sentir que se bajó del caballo ganador y sí. entonces le causa más disgusto todavía, por eso Claro, más claro, odio. no, Yo creo que es y le eso, yo creo hicieron el que feo y es cómo me esa van a hacer el feo a sensación. mí si soy Ujú. yo el que esto, aquello, lo otro, y es un golpe grande al ego. Entonces, pues no deja de ser juegos, como cuando uno está jugando al Monopolio y se enoja o cuando está en un partido de fútbol y pues estas personas de este nivel, pues ese es el tipo de juegos que juegan. Entonces, lo que te digo de verlo allí en perspectiva, lo que decía el señor Escotado, es que estos multimillonarios tienen ese capital para poder financiar iniciativas que no siempre salen adelante, pero que cuando salen adelante pueden cambiar la historia de la humanidad. Y recordar, por ejemplo, que las grandes novelas, los grandes clásicos de la literatura, los grandes músicos como Beethoven y Bach se pudieron dedicar a escribir y a la música porque detrás de ello tenían a mecenas, gente rica de su época, que los patrocinó para que esas obras pudieran salir adelante. Lo mismo ocurre en la investigación, lo mismo ocurre en la tecnología. Yo estoy muy de acuerdo con esa visión, con ese comentario. No deja de ser una opinión, es válido otras perspectivas, pero a lo que voy para poder leer la situación en contexto y la psicología de los jugadores en esta noticia es que, hombre, Ángel, San Alman tiene un patrimonio personal de miles de millones de dólares. De por sí tiene pulso, tiene la vida resuelta. Es una persona que está por cumplir apenas 40 años. ¿Tú crees que él está solamente por dinero en el tema de la inteligencia artificial, el tema de OpenAI? Si fuera por eso y si las personas que están ahí fueran por plata, venden en este momento OpenAI, le meten 10.000, 20.000, 30.000 millones de dólares más a su patrimonio. Pero yo te pregunto, Ángelo, porque tú lo has vivido, tú estás y has estado en esa posición. Una cosa es cuando uno está luchando para llegar a final de mes, otra cosa es cuando ya gana lo suficiente como para cubrir sus cosas y se convierte en alguien independiente, otra cosa es cuando tiene 6 meses, un año de colchón de ahorro de sus propios gastos y ya no se aguanta las mismas situaciones que se aguantaba antes y toma decisiones diferentes porque sabe que no depende de lo que está haciendo en el momento para comer mañana, que tiene cierta seguridad. Pero imagínate cuando el colchón de ahorro son 5 años de tus gastos, 10 años de tus gastos, o ahora, como es tu caso, cuando uno dice, no, pero es que yo ya tengo un patrimonio lo suficientemente grande para que solamente con la gestión del mismo, sacándole un 10, un 20% anual, yo ya pueda vivir de eso. Se toman diferentes decisiones, se tiene una psicología distinta. Ahora multiplica eso por No, 300. yo pienso que Uh-huh. ellos, me lo imagino, ¿no? Ellos lo que quieren es jugar el juego. Ellos quieren es jugar. Sí. Yo lo asocio mucho, por ejemplo, cuando a Zuckerberg, creo que Yahoo le ofreció 100 millones o no sé cuánto por Facebook. Y no sé si fue el fundador de Napster, que en algún momento fue Uh-huh. accionista de Facebook, le dijo, tú piensa en 1.000 millones para arriba. O sea, esto ni siquiera ha comenzado, tú ni siquiera sabes qué es Facebook, o sea, estamos hablando del año 2005, creo. Entonces yo creo que es como nosotros ahora estamos viendo ChatGPT, Uh-huh. pero yo creo que eso es algo muy embrionario en comparación con el verdadero potencial que eso tiene. Es decir, cuando se unen varias piezas del rompecabezas, yo pienso, o sea, sería muy difícil bajarse de esa ola, siendo que tienes el liderazgo, por lo menos de momento, ¿no? Pero es que, Ángelo, El gran peligro es que la tecnología es disruptiva y a uh-huh. veces un chaval de mierda en un cuarto de mierda podría estar desarrollando el próximo protocolo de desarrollo de un lenguaje avanzado de inteligencia artificial que deja completamente obsoleto Sí. los últimos 10 años de tu trabajo y eso de cara a una IPO podría ser polvo el valor potencial. Ese es el riesgo, pero Pero es que, es lo que Ángelo, tú dices, ellos quieren jugar el juego y nosotros le, realmente no sabemos lo que hay tras bambalinas en sus centros de investigación, ¿no? leamos eso en perspectiva, porque es que la persona que se gana el salario mínimo o que ni siquiera está ahorita trabajando y generando ingresos dice, "Oh, si a mí no me decían 90.000 millones de dólares, yo vendo lo que sea". Pero es que, mira,
yo, por ejemplo, en algunos espacios digo, uno para ganarse la lotería tiene que comprar el boleto, ¿sí? Y en temas de emprendimiento, por ejemplo, en temas de negocio, en temas de emprendimiento, uno juega con probabilidades. ¿Qué tan probable es que yo pueda hacer las cosas? Por ejemplo, yo no le quito ningún mérito a Elon Musk porque él estuvo en esa misma posición que podemos estar nosotros ahora o que estuvo Sam Altman cuando estaba apostándole fuertemente a Tesla y él mismo decía que él no creía que las cosas fueran a salir adelante o SpaceX, pero él creía que de alguna forma había que meterle capital y hacerlo, por lo que se podía aprender, por lo que se podía lograr, por donde se podía llegar y a punta pues de mucho trabajo, no solamente de él, sino de mucha gente involucrada allí, pues esos proyectos terminaron saliendo adelante, pero así como pudieron salir adelante, la probabilidad estaba más de lado que también habrían podido morir. Entonces, yo pienso que toda la gente de OpenAI debe que ser plenamente consciente de esos riesgos, pero si le preguntas qué probabilidad tú piensas que OpenAI en los próximos 10, 20, 30 años puede ser un Microsoft o puede ser más grande que Microsoft, pueden decir un 10, 20, 30, 40, 50% de probabilidad. Y De si hecho, son... ahora que tú metes a Microsoft, perdóname, Sí, hay- ¿no te parece que hay un distanciamiento entre Microsoft y OpenAI? lo dicen y lo mencionan y parte de ello es que Microsoft, por ejemplo, está desarrollando sus propios modelos, el modelo Phi, y quieren y tienen el pulso también para sacarlo adelante y tiene todo el sentido, pero también sabes algo que en algún momento escuché y se me hace muy lógico, que Microsoft no le podía meter tanto capital como quisiera a OpenAI, ni tampoco podía hacer una adquisición de OpenAI, porque era algo que ya haría demasiado grande a Microsoft y vendía el gran temor que se tiene, por ejemplo, en este momento, tanto en Google como en Nvidia, y es las leyes antimonopolio. Porque hay que pensar que el tamaño de las, ¿cómo las llamas tú? Las seis maravillosas, Las la, siete magníficas. las siete magníficas, si nosotros vemos en la historia de la humanidad por el porcentaje que ocupan del total de la economía de los Estados Unidos, el único comparable que yo encuentro es la Standard Oil de John D. Rockefeller. ¿Y qué le pasaba al señor John D. Rockefeller? Que pudo proteger su Standard Oil hasta el final de su vida, pero ya viejo y cansado dijo, ya, ustedes dejan, pero yo no me voy a matar más la cabeza por esto y el gobierno americano en la primera ley antimonopolio, o sea, no estoy de Truman o puede ser que me estoy equivocando el presidente, divide la Standard Oil como en 20, 30 compañías distintas y obliga a los Rockefeller a ceder la participación que ellos tienen y no poder ser accionistas mayoritarios, evitando que la familia Rockefeller y los descendientes del señor John D. Rockefeller tuvieran un control a nivel de monopolio del sector del petróleo. Recordar, recordar por qué Bill Gates no es en este momento el CEO de Microsoft. Recordar que en los años 2000, siendo Microsoft number one y estando en su prime, en su mejor versión, hubo varios meses que tú, imagínate, siendo el hombre más rico del planeta, con un capital de miles de millones de dólares, la patada en el culo y el fastidio que tiene que ser pasar un montón de meses peleando con congresistas o con representantes y justificándote de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y tú quién eres. El señor Bill Gates en ese momento hace un acuerdo y Bill Gates es demasiado poderoso, tiene demasiada influencia. Si sigue la dirección de Microsoft, esto se va a convertir en un monstruo que va a comer todo el sector del software. Dejamos a Microsoft que siga existiendo con la condición de que el señor Bill Gates salga de Microsoft. Entonces sale Bill Gates, se va por un año alrededor del mundo a pasear, a hacer lo que no había hecho en todos los años que estuvo levantando Microsoft. Luego de eso se aburre y empieza a sacar otras iniciativas, pero le quitan un poquito el hambre al león, porque pues él sabe que no puede hacer algo tanto como quisiera, porque está todo el tema político y la influencia del más que él tiene, y ya Ujú. se dedica a otras cosas en la vida. Pero yo pienso, Angelo, que Microsoft debe seguir teniendo ese temor. Igual, por ejemplo, Google, igual Nvidia, de que si son demasiado grandes o captan demasiado el mercado, o Apple también, terminen separando luego la empresa por temas de monopolio. Pero volviendo Puede ser. a lo Ujú. que, volviendo a lo que hablábamos de la parte de San Alman, tanto a ti como a mí nos gusta mucho un libro que se llama El hombre en busca de sentido, y detrás de eso está Víctor Frankl, que fue un psiquiatra vienés que sobrevivió a los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y Víctor Frankl le llegaban pacientes suicidas y él les decía, ¿y usted por qué no acaba con su vida? Y la gente esperaba que él les dijera un montón de cosas, pero cuando él hacía esa pregunta, las personas se quedaban en silencio y luego decían, doctor, es que yo no puedo morir porque tengo un niño pequeño que tiene una condición especial y si yo me muero ese niño va a morir. O yo no puedo morir porque yo tengo una obra que quiero crear, que quiero sacar adelante. Entonces él decía, ve que sí tienes razones para vivir. Entonces él buscaba que las personas encontraran sentido y significado.
yo de ti, por ejemplo, he aprendido, porque es que, Ángelo, tú fuiste las primeras personas que yo conocí que lograron la libertad financiera en sus 30 y pocos y que dicen, pues, yo me acuerdo de los primeros videos que veía de YouTube donde tú decías, pues yo ya tengo mi patrimonio, yo ya he hecho lo que he hecho y yo porque estoy grabando acá videos en YouTube, porque tengo tiempo libre, porque mi esposa me dijo, Ángelo, ¿tú qué tanto te gusta hablar de esto? ¿Por qué no te abres un canal de YouTube y te pones a compartir las cosas? Entonces hay que encontrarle algún sentido, algún significado a la vida. El señor Víctor Frankl era estudiante de Abraham Maslow y Maslow proponía una pirámide que se llama la pirámide de Maslow, donde él decía que estas son las necesidades que un ser humano necesita para vivir, para existir. Entonces habla de las necesidades básicas como la alimentación, el oxígeno, la seguridad, como podría ser la ropa, el techo, las necesidades sociales como una familia, la pareja, las necesidades de estima, de sentirse alguien útil, y por eso hay personas que siguen trabajando a pesar de tener todo el dinero del mundo por el sentido y el significado que les da su trabajo y la parte de autorrealización. Entonces, yo te lo digo a ti Sí, porque es no, que esta gente está en la cima de la pirámide, está en arriba, el tema de Ángelo. la autorrealización totalmente, al Es cien que por ciento. tú estás en autorrealización hace más de una década desde que te retiraste, porque Ujú. si tú estás acá y si tú haces los proyectos, no es por plata, porque ya hay muchas cosas que están resueltas, es por el reto, es por el sentido, es por el significado. Tú lo escuchas, por ejemplo, a Warren Buffett, por muchos años vivió en la misma casa y sigue viviendo en la misma casa en Omaha, que ya cubría sus necesidades, un estilo de vida más o menos parecido al que siempre había tenido, y porque si el patrimonio cada vez era más y más y más grande, él no hace otras cosas, porque no le aportaba el mismo sentido, el significado de lo que era el juego de las inversiones. Eso es lo que hay personas, o sea, cuando uno tiene hambre, lo único que piensa es en comer. Y la gran mayoría de las personas no han llegado a ese estadio en la vida donde pueden pensar en yo ya tengo la vida resuelta, entonces yo ahora qué voy a hacer. Pero cuando tú conoces, y tanto tú como yo lo hemos sido, hemos conocido personas así, a personas que ya tienen la vida resuelta porque siguen vendiendo, porque siguen emprendiendo, porque siguen invirtiendo, porque siguen haciendo trading, porque es un juego, así como el Monopoly, y el contador es el dinero o la contribución o qué tanto impacto esto tiene en la historia de la humanidad, que es lo que puede estar pensando Elon Musk y el señor Sam Altman, de dejar una página Sí, en la no, historia de la humanidad. Y la forma de hacerlo, entonces, porque podría decir el querido hater que nos está escuchando, entonces, ¿por qué no regalan las cosas? Porque tienen un pensamiento libertario, de allí todo lo que han hecho a lo largo de su vida, muy por el estilo de la escuela austriaca, y la forma de aportar mayor valor a la sociedad es poder construir empresas y organizaciones que puedan brindar la mayor cantidad de bienes y servicios al menor precio, de manera tal que sean sostenibles y puedan ir más allá incluso del funcionamiento de los estados. Entonces, sí. esa es la psicología que está detrás de esta gente. Puede escuchar No, uno total que con el estado de cosas actual es sí, prácticamente imposible una compra hostil porque se me asimila mucho a una compra hostil sí, de Elon Musk hacia OpenAI, sobre todo ujú, porque Sam Altman ha dejado notar que él tiene mucho poder allí. Yo recuerdo que hace unos meses o hace un año, a él alcanzó a estar 3 o 4 días echado a patadas de OpenAI, y es la ujú, primera vez en 20 años que yo estoy en esto que veo que en el mundo corporativo alguien después de estar afuera vuelve a entrar. Eso yo solamente lo había visto en películas, pero en la vida real, después de si estás afuera, estás fuera. Ya es casi sí. imposible volver a entrar porque ya el que quedó allí con el asiento echa el cerrojo y es muy difícil, pero él Y, volvió a entrar. O sea, y los algo, más, pero sobre todo porque a él lo echaron y él se llevó sí, a todo el núcleo duro con él. O sea, sí, sí, sí. prácticamente que la empresa quedó vacía de contenido, ¿no? Es Entonces es que alguien que tiene mucho poder allí. y los más en esos días, él celebró la salida de Alman. Y es lo que te digo, es como, tiene una ex con la que va ardido y ¡ah! ¡Qué bueno! Es lo que se merecía. Pero el propio Twitter, que yo no sé quién lo llame ex, pero todos seguimos diciendo, el antiguo Twitter, el Twitter, Sarah Alman mostraba la tarjeta de visita cuando vuelve al tema de OpenAI. Y lo que tú estás diciendo allí es que, fíjate que, por ejemplo, yo tengo colegas que están trabajando en toda la parte de la tecnología de la inteligencia artificial, y por ejemplo en un tema que es la generación de voz, uno de mis colegas me decía, es que Camilo, hablaba yo con el fundador, una empresa que en ese momento tiene valorización de varios cientos de millones de dólares, y él decía que en el mundo solo existen 7 personas
con el conocimiento y la especialidad para poder trabajar con ellos en los modelos que están construyendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de OpenAI, recordar que Sam Altman tuvo acceso a muchos emprendedores que mentorizó en el tema de Y Combinator, que mucha de la gente que ahorita está sacando todos estos proyectos de inteligencia artificial adelante, por ejemplo, dentro del propio Google, es esa gente que está en el rango de edad de 25, 30, 35 años y puede ser más afín tanto por el network o por cercanía a un Sam Altman que a un Elon Musk. Y lo que te digo, en ese tipo de proyectos ya no entra tanto estoy trabajando para Elon Musk. No, yo quiero hacer historia, yo quiero No, construir ya algo está al propio, mismo nivel, o sea, no, no, que, o sea, quiero dejar huella y quiero tener un nombre propio más allá de estar detrás de X, Y, Z, N persona. Entonces, yo ese es el análisis de hago de por qué las motivaciones de ellos. Ahora bien, en el mundo empresarial todo puede pasar y Sam Altman no tiene control total de OpenAI. Al ser una figura central y con tanto poder, lo han colocado en el sitio de CEO que no estaba antes y lo quieren compensar con equity en la empresa. En caso dado, por ejemplo, una IPO, su patrimonio probablemente se dispare de los 1.000 millones que está hoy por hoy a 40.000, 50.000, 90.000 millones de dólares, pero el hombre tú lo escuchas hablar y no se le nota esa hambre de que él esté no, allí o que sea lo que él esté buscando. yo No. cuando lo veo a él, yo de tanto tratar con gente, yo lo veo a él y yo veo Ujú. al típico que tiene como esa cara de yo no fui, como de mosquita muerta, Sí. pero él tras Mírenlo. bambalinas, él está trabajando. O sea, No, acá está. yo lo veo a él y yo me lo imagino, él está así muy humilde, pero por detrás él está moviendo fichas. O sea, yo me lo imagino a él así y Eh, yo creo que eso le ha funcionado muy bien. es Por que, no decir de que sí. debe ser alguien muy brillante, ¿no? Es que fíjate que yo le tengo más fe en el largo plazo, por ejemplo, a Sam Altman que a Mark Zuckerberg, porque es que Mark Zuckerberg tuvo éxito masivo desde el primer intento con lo que fue Facebook en la universidad a una temprana edad, mientras que a Sam Altman le llegaba un poquito más tarde el capital y él tuvo que pasar por esa etapa primero de yo levanté plata, lo vendí, pero apenas saqué como para volverle a los inversionistas y tener algo de patrimonio propio, ¿sí? Y luego de ello, haber pasado todos esos años en Y Combinator, toreando fondos de inversión de los grandes bancos que pueden estar en los Estados Unidos, toreando a los emprendedores, luego a los directores, luego esa primera etapa que puede ser tan traumática, que viene en complejo de diva, de los fundadores, y luego desarrollarlo y hacer la IPO, eso es la mejor escuela y la mejor universidad que yo pienso que el hombre pudo haber tenido para desarrollar ese capital de relaciones, de conocimiento y experiencia que luego se cataliza en lo que soy por hoy OpenAI. Si Sam Altman llega a salir, por ejemplo, de OpenAI, él tiene otros proyectos, por ejemplo, en lo que es reactores de energía nuclear, pero no por fusión, sino por la parte de fisión, y seguramente será muy interesante hacerle seguimiento a largo plazo de los proyectos en los que se vean involucrados, porque yo te digo, o sea, no está bajo el control del 100% en este momento el futuro de OpenAI, porque hay distintos participantes, hay varios jugadores, intereses se pueden alinear en contra de él, pero a nivel, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, a Alexander Torrenegra, un inversionista en tecnología acá colombiano, que él decía, yo primero veo el emprendedor antes que el emprendimiento. Y eso es lo que yo quería transmitirte también en el episodio anterior cuando hablaba, por ejemplo, de la parte de DeepSeek, que yo más que ver DeepSeek veo OpenAI como organización y no solamente Sam Altman, sino todo lo que está allí. Y creo que ellos son como Disney, que tienen la magia y pueden fallar en una película, una serie de películas, pero antes o después van a volver a tomar el camino en general. Si eso lo van a hacer dentro de OpenAI, no hay garantías. Ojalá que sí sea. Y de cara a inversionistas, pues es muy interesante dos cosas, Ángelo. Uno, y lo hablábamos en una sesión que teníamos nosotros con algunos estudiantes, estar A pendiente en un propósito, futuro. a Uh-huh. propósito, este domingo, antes de que se me olvide, tendremos el webinar de inteligencia artificial aplicada al trading y a las inversiones. Tú nos acompañas, ¿no? Vamos a estar allí y Uh-huh. para que la gente sepa, vamos a explicar, vamos a compartir con todo el mundo las mejores herramientas que hemos encontrado para apoyar la toma de decisiones en el campo del trading y de las inversiones. Tú lo sabes, Juan, que la inteligencia artificial creo que es algo muy transversal y que afecta a todos los sectores de la economía y esto independientemente del empleo en el que estemos o del sector en el que trabajemos o del negocio que atendamos.
En este caso, a nosotros nos toca el tema de inversiones y trading y hemos encontrado cosas muy potentes, aplicaciones muy potentes que no solamente disparan la productividad, sino que disparan la calidad al ofrecer este acceso ilimitado a los datos y esta combinación de factores, por lo menos en nuestro caso, ha disparado la rentabilidad. Queremos compartir con la gente que nos quiere acompañar este próximo domingo. Queremos compartir con todos ellos todos estos desarrollos y todos estos descubrimientos que hemos ido haciendo en el camino, compartir herramientas, explicar cómo utilizarlas y bueno, que la gente sepa que el webinar es gratis, pero que las plazas son limitadas. Dejaremos el enlace justo aquí debajo, ¿vale? Perdón por Y, interrumpir allí, no, no, Juan. no, no te preocupes. Y fíjate que se me hace muy interesante que asistan porque lo que pasó con GPT en el año 2020, que habían de repente prototipos que eran un poquito complejos de utilizar y que poca gente sabía que existían, pero que tenían altísima utilidad, está ocurriendo ahorita en el mundo del trading y las inversiones. Hay herramientas, por ejemplo, como Profeta, que tal vez muchos no hayan escuchado hablar, que puede tener mucha utilidad, pero están en fases tempranas de desarrollo y específicas para el mundo del trading y las inversiones, que puede ser pues muy interesante conocer de ellas y que no fácilmente se pueden encontrar en Google o en otros sitios. Entonces asistir al webinar y allí verán ejemplos y demás. Pero entonces, mira, te decía Angelo que, disculpa que monopolizo esta primera parte de la sesión, pero es que a mí me emociona mucho este No, tema no, porque en mi caso, por ejemplo, me resulta muy inspirador Sam Altman, porque yo no he sido, por ejemplo, ese Mark Zuckerberg de que al primer intento de lo que uno hace, las cosas le salen. Por ejemplo, con 15 años quise desarrollar una aplicación en el sector de la seguridad informática y fue desastroso. No logré hacer un producto mínimo viable, no logré tener una venta, no logré tener un cliente, y luego ha sido un poquito ese paralelismo con Sam Altman de, ya. se cortó, Juan. Ahí está, ¿me escuchas? Se nos fue la señal Ahora un sí, momento. ahora sí, ahora sí. Sí, se fue hacia un momento. Entonces decía que va pasando uno por etapas como emprendedor y a veces tiene ideas, pero nunca llegan a nada. Luego llegan a algo, pero apenas logra recuperar lo que llegue y después de muchos intentos empieza a construir algún patrimonio, a generar algo de riqueza y eventualmente con la esperanza de construir alguna cosa que sea lo suficientemente grande. Entonces, la sensación que yo tenía al principio, por ejemplo, de mi carrera en todos estos temas, era el llegar tarde, que lees tú la biografía de Steve Jobs y Bill Gates y puedes decir, caramba, pero es que ellos estuvieron al principio de la computación. Ves la historia, por ejemplo, de Mark Zuckerberg y dices, claro, pero es que era el momento preciso de Internet y las redes sociales estaba allí. O sea, fue la suerte, la oportunidad más la preparación, la persona correcta, el momento correcto y con el contexto correcto. Pero este tema de inteligencia artificial, desde su comienzo, me generó a mí esa sensación de esta sí es, esta es la ola Esta es y la ola. Ujú. estamos en el momento correcto para poder aprovecharlo, subirlo a ella y construirlo porque hay experiencia, porque hay habilidades, porque ya hay recursos, porque se está en la edad donde se pueden conectar las cosas y aprovecharlo. Pero acá viene lo interesante para las personas que nos están escuchando. Casos como el de Zuckerberg o el de Elon Musk son una minoría, porque la gran mayoría de empresas que llegan a salir a bolsa son construidas por personas que las empezaron en sus 40 o en sus 50 años. Es decir, todo lo que uno hace antes de esa edad casi que es como la preparación de habilidades, contactos, de La recursos, antesala, sí. como para llegar a ese punto y poder materializarlo en ese opus, en esa obra maestra, en el mayor proyecto que podemos construir a lo largo de nuestra vida y que se puede convertir, por ejemplo, en temas de emprendimiento, en el hito de construir algo que termine saliendo a bolsa. Entonces, para algunas de las personas que nos están escuchando, que están en sus 40 o sus 50, no es desanimarse, sino es todo lo contrario, y mirar el recorrido que se ha hecho y ver en la inteligencia artificial, ya no solamente para ser un espectador, sino ser un jugador también de la historia y pensar qué rol podemos ocupar acá, qué negocios podemos construir, a qué empresas le podemos dar forma, dado los recursos, experiencias, contactos que hemos acumulado a lo largo de la carrera. Pero por otro lado, fíjate que Peter Thiel no es reconocido por ser necesariamente el emprendedor que empezó las cosas, sino por haber sido ese primer inversionista que con seriedad entró de forma temprana a proyectos que ya habían demostrado que tenían tracción y meterles capital semilla para poder explotar, y allí ha venido todo el capital, el patrimonio que él tiene, y eso
puede ser la posición tal vez para algunas personas que nos escuchan, que tengan 60 años, que tengan 70 años, que tengan algún patrimonio, tengan algún capital. Tal vez en esta era de la inteligencia artificial no tengan que ser ese emprendedor que empieza algo, pero sí pueden ser esa persona que está en fases tempranas de los proyectos, invirtiendo capital y por lo tanto teniendo participación de proyectos, y eso va a ser, puede ser, si es un caballo ganador, mucho más rentable que una IPO, mucho más rentable que Bitcoin, mucho más rentable que invertir en acciones de Nvidia, porque fue lo que construyó, por ejemplo, el patrimonio de San Alman. Ahora bien, también hay que ver que van a surgir IPOs Uno lo de que siempre empresas. tiene que hacer es estar abierto a las posibilidades. Mucha Sí, gente no lo sabe, pero por ejemplo, tú y yo estamos en un proyecto de inteligencia artificial que desde mi punto de vista o según mi humilde opinión, puede dar mucho de qué hablar los próximos años. No quiero comentar mucho porque estamos en esa etapa de desarrollo, pero como es una herramienta para usar en la toma de decisiones en los mercados financieros, como yo soy un usuario, tengo la experiencia de usuario, eh, siento que estamos con un arma termonuclear entre manos, en el buen sentido de la palabra, sí, pero claro, uno solamente es como cuando tú vas a ver una película en 3D. Tú solamente la puedes ver cuando te pones las gafas y en este caso ponerse las gafas es un cúmulo de experiencias, un cúmulo de cosas, es un montón de historias que te llevan a tener un nivel de comprensión que al momento que conectas con algo y lo entiendes, tal vez eres capaz de llevarlo a desarrollar ese potencial, ¿no? No todos los momentos de la vida, solamente hay gente muy brillante, o sea, Mark Zuckerberg vio el potencial de conectar gente a los 18 años. Pues yo a los 18 años estaba en otra cosa o por necesidad o por falta de inteligencia directamente, pero cada ser humano es diferente, pero el hecho es que estamos en un momento, para mí estamos en un momento bisagra realmente, es decir, este es de estas cosas que las tienes a la mano, si no las aprendes es porque no quieres, o si dices que no te enteraste, la verdad es porque no quisiste, pero estamos en un momento bisagra donde realmente el capital se construye totalmente a punta de conocimiento. ¿Sabes Vale cómo lo hongo, veo? vale un pepino, si naciste en cuna de oro, con Sí, apellidos o con contactos. Eso a mí, y yo creo que estarás de acuerdo que eso hoy en día importa tres pimientos. Es decir, yo cuando contrato a alguien, yo nunca le pregunto dónde estudió. Es más, si no estudió, mejor. Yo lo único que le pregunto, yo lo único que le digo a la persona es, haz esto. sí. O sea, si tiene la habilidad que yo estoy buscando, no le pregunto ni por títulos, ni por apellidos, ni por color de piel, ni por contactos. A mí eso no me importa porque eso no da dinero. Lo que da dinero son las habilidades. Y yo creo que la gente, si entiende este momento como un momento bisagra, este momento de la inteligencia artificial, para mí es como estar en 1993 y ver Internet y ver el potencial que hay allí. Para mí es eso y yo pensé que nunca lo íbamos a vivir. Yo pensé que eran como periodos de tiempo, ventanas de oportunidad de 50 años, Ah, pero la verdad es que nos hemos topado con esto y es increíble. O es por lo que menos lo que yo he visto hasta ahora es increíble. fíjate que un breve comentario antes de volver ahí lo principal que tú mencionas, la parte de contratación. Yo he tenido varios asistentes, por ejemplo, ahorita tengo una que me ayudan varias tareas, y yo por lo general el criterio que tengo es ver el carácter, los valores de la persona, y le hago preguntas. Por ejemplo, tú cuéntame qué has hecho. Si yo veo que es una persona que trabajaba al mismo tiempo que estudiaba o que tenía un niño pequeño, yo decía, pues esta persona tiene que tener responsabilidad para haberse hecho cargo de las cosas que ha tenido que enfrentar a lo largo de la vida, porque mi teoría es que las habilidades yo las puedo entrenar, o yo le puedo pagar a la persona para que vaya y haga un curso, haga una formación, y hoy por hoy rápidamente pues pueda adquirir y además asistir a inteligencia artificial las competencias, pero si la persona no tiene la responsabilidad o la organización, el carácter, yo eso no lo puedo cambiar, y eso sí es muy difícil, y eso es lo que se convierte en un dolor de cabeza. Puede ser alguien incompetente,
pero si es alguien organizado, es alguien responsable, es alguien abierto a aprender, yo sé que esa persona se puede trabajar y uno puede invertir en esa persona 3 meses, 6 meses para capacitarle y luego queda con un activo que difícilmente podría conseguir en otro lado. Es como pagar lo que tú Ujú, hablas de activos de alta calidad por precios de descuento, porque en el ujú. momento esta persona está dispuesta a aprender a trabajar por la situación que está en esta cantidad de dinero, pero si yo la entreno, el valor que ella va a tener a largo plazo va a ser mucho más alto y luego salir a buscar a una persona así no va a ser tan fácil. Entonces yo soy más de esa filosofía que igual es muy afín a lo tuyo. Pero fíjate que con todo este tema de la inteligencia artificial y cerrando esta primera noticia que estamos analizando, yo siempre cuento con mucha emoción por tu historia de vida, porque a mí ha sido muy inspirador y yo he sido un gran estudiante de lo que ha sido tu recorrido, Ángelo, y hay muchas cosas que he emulado y yo digo, ¿qué es lo que cuenta Ángelo? Que vino de una familia pobre, con mucha adversidad, pero a través de que trabajaba en el día como mensajero, estudiaba en las noches, logró empezar a trabajar, de ese trabajo pudo empezar a generar unos ahorros y cuando llegó la crisis del año 2007 inmobiliaria de los Estados Unidos, fue un golpe de suerte, oportunidad más preparación, de que Angelo tenía ahorros y además de eso tenía el conocimiento acerca de la bolsa y en cuestión de meses pudo hacer lo que no podría haber hecho a lo largo de toda la vida si hubiera sido por ahorro y ya, porque pudo comprar activos de altísima calidad a precios de descuento, lo que luego le permitió unos años después, cuando eso se revalorizó, tener un patrimonio lo suficientemente grande como para retirarse con 32, 33 años del mundo laboral y tradicional y tener lo que llamamos libertad financiera. Entonces, y luego viene el 2020 y fue otro Juan, sillón para ti, dime. ahora que estás hablando de activos de calidad a bajos Sí, precios, me ha sí. llamado, perdóname que te dé Sí. ese No te timonazo, preocupes, pero no es te que preocupes, yo me quiero que lo emociono. comentemos juntos. Sí. Esta compra de acciones de Bill Ackman, de acciones de Uber por valor de $2.000 millones, es la Ujú, mayor inversión que ha hecho Bill Ackman, inversión individual a través de Pershing Square, que es su vehículo de inversión. Eh, pero cuando tú ves el gráfico de Uber, ujú, con lo que te encuentras es con un gráfico que está cerca de máximos, pero sí que es cierto que cuando analizamos el free cash flow de Uber, los últimos años viene creciendo durísimo, es decir, venía de flujos de efectivo incluso negativos, que eso es mucho decir, a flujos de efectivo crecientes. Y Bill Ackman lo que dice es que Uber está cotizando, está ahora mismo a valoraciones, está valorado a una fracción de su potencial. Yo aquí tal vez hay alguna parte de la ecuación que me he sí, perdido. Yo incluso estoy utilizando Profeta para analizar a Uber y a pesar de esa tendencia alcista en los fundamentales que te comento, ujú, o sea, yo cuando yo analizo inversiones, yo busco un fundamental que vaya así y una cotización que vaya así, porque eso me da margen de seguridad. Y esto lo hago a través de la evolución de los EPS. Por ejemplo, en Profeta, tú puedes ver el análisis, el EPS Analyzer, tú sí, puedes ver la evolución de los EPS frente a la cotización y eso visualmente te permite ver la oportunidad. O también, por ejemplo, a través también de Profeta, se puede ajá, calcular el valor intrínseco de Uber. sí. Entonces, estos dos métodos los puedes hacer, pero ninguno de los dos métodos me dice a mí que Uber esté cotizando a una fracción de su potencial. Eh, yo en términos generales había visto a Uber, a ver, ¿tú qué Pero, pero, opinas de pero, pero esto? pero fíjate, lo estamos viendo acá en contexto, que Sí, tú sí. mencionabas Profeta. Acá estoy dentro de Profeta, por ejemplo, en esta parte del IPS, y acá estoy viendo los datos desde el 2020. Podría colocar acá el máximo, por ejemplo, para que tuviéramos una radiografía completa, año 2017. Bueno, acá Que tal fue vez, cuando salió a bolsa, ajá. sí, 2019, acá podemos ver, y fíjate, fíjate que acá es muy interesante este punto que vemos, por ejemplo, acá el último informe que presentaron. Sí, sí, fue muy bueno. El último informe ha sido bastante bueno. Porque Eh, fíjate, para ponerlo en contexto, la gente que nos está escuchando, el IPS, por ejemplo, si ven, va al alza con 3.27, mientras que el precio va a la baja, el 60,32 a como, finales de como, diciembre. como el informe financiero va el 31 de diciembre,
Sí. no toma la cotización actual que está en torno a $78 si la memoria no me falla. Entonces, Oye, el precio está recuperado producto de esos CPS que tú estás mostrando. pero fíjate qué interesante, porque por ejemplo en este caso se presenta este informe en diciembre 31 sobre el rendimiento de No, el Uber. informe se presentó la semana pasada, pero con corte de presupuesto. Sí, 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 tienes toda la razón. O sea, el informe se presentó la semana pasada, pero este informe es del año pasado. Y va el IPS hacia arriba y la cotización iba hacia abajo. Y entonces podemos explicar que la subida ahorita en la parte del precio se atribuye, por ejemplo, a esta parte del IPS, ¿sí? Sí, y empujado por la noticia de Bill Ackman. Ujú. ¿Alguna vez en alguna de las lecturas que tú haces, hubiera estado mencionado en temas de inteligencia artificial? O por ejemplo, Fíjate, se me viene a la mente este proyecto de Elon Musk con los robotaxis, o se me viene esto de Google en San Francisco con Waymo, creo que se llama, que creo que sí. eso tiene que ver con el tema, pero no sé si por allí vayan los tiros o qué. Mira, fíjate que es muy interesante la pregunta que estás haciendo porque acá te voy a mostrar en pantalla, me metí también dentro de Uber, por ejemplo, esta calculadora de valor intrínseco y da valor negativo, 27,49. Y la explicación de por qué da el valor negativo es muy, muy sencilla. Por ejemplo, esto es, por un lado, lo que están viendo ahorita en pantalla, parte de los informes financieros de la empresa hasta el año 2024 y estas son proyecciones siguiendo los patrones de los años anteriores a 2025, 2026, Ujú. 2027, 2028, 2029. Y si tú miras, por ejemplo, acá el CAPEX de Uber, negativo, 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 hay una tendencia a la mejora, pero si tú ves las datas negativo, por eso es que cuando se hace el cálculo de valor intrínseco según la parte de flujos de caja, es que nos da esa valoración en número No, pero negativo. ese CAPEX negativo es bueno, ¿sabes? Es que fíjate que allí voy con la parte de la lectura, porque el valor intrínseco nos da negativo por la metodología que se está utilizando, en este caso en la calculadora que utilizamos en Profeta, aunque hay allí varias, porque lo que se hace es proyectar el flujo de caja y ver, por ejemplo, entre varios indicadores, sacar la parte del CAPEX para poder sacarlo. Profeta tiene una metodología de análisis propio, no es tampoco el método de flujo de caja tradicional, pero más allá de ver acá los números y la razón de por qué en Profeta da la parte negativa, fíjate que con Uber ocurre lo siguiente y yo lo conversaba en varios casos, en varios escenarios, y lo conecto con lo que estaba hablando antes de la parte de startups y las empresas tecnológicas. La mayoría de las personas que han ido a la universidad y se han entrenado para ser empleados están acostumbrados a que trabajan e inmediato reciben una remuneración por el trabajo que están haciendo. Entonces, en sus flujos de caja, si fueran un negocio, todos los meses debería que ser positivo. Pero cuando tú construyes un negocio, cuando tú construyes un emprendimiento, y tanto tú como yo hemos hecho varios, por lo general lo explico yo de la siguiente forma y es que hay una fase para sembrar, hay otra fase para regar y otra fase para cosechar. Hay un momento donde le damos tiempo, donde le damos dinero, donde le damos esfuerzo a un proyecto, pero no hay retorno. De manera tal que si hiciéramos una evaluación de ese proyecto según los flujos de caja actual, la valoración del negocio sería negativo, porque no solamente no está generando beneficios, sino lo que está haciendo es comiéndose capital de los inversionistas, que en este caso seríamos nosotros sacando adelante el proyecto que nosotros tenemos. La gran mayoría de las personas nunca va a sacar un negocio, un proyecto adelante, porque no tienen esa cultura. Y esto, por ejemplo, Miguel Ancho Basto, que recomiendo mucho escucharlo, me gusta mucho por el pensamiento liberal libertario de la escuela austríaca que él tiene, él dice, esto no lo sacaba de él, sino creo que Max Weber, un filósofo libertario también, que la diferencia entre clases sociales estaba en el uso del tiempo, Ángelo, que una clase se enfocaba en resolver lo inmediato, mientras que otra clase era capaz de postergar el consumo presente por ahorro futuro y por la oportunidad de invertir o de crear algo donde antes no había nada. Entonces sacrificamos, por ejemplo, placer ahora a cambio de tener disponibilidad de fondo de capital para en un futuro poder darle otra cosa. Yo le explico de otra manera. Yo digo ahorrar es sacrificar consumo presente por tener tranquilidad presente, porque la tranquilidad que da tener ahorros, esa almohada no se le quita a uno a nadie. Entonces, uso del tiempo. ¿Por qué no? La mayoría de la gente nunca va a sacar un negocio adelante porque nunca va a ahorrar.
y como nunca va a ahorrar, nunca va a tener capital como para poder pasar por ese proceso de sembrar algo y no siempre hay garantía de que las cosas salgan. A veces uno le mete capital a algo y ese algo nunca sale. El beneficio sería el aprendizaje, los contactos, la infraestructura que se crea y bla, 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 bla. Pero el punto es que ya las grandes empresas tecnológicas, la mayoría de ellas han operado con el siguiente paradigma y es levantar capital de fondos de capital de riesgo, de inversionistas privados, como pueden ser millonarios o multimillonarios, o hacer una IPO y salir al mercado para poder levantar capital, aunque el negocio no esté generando en el momento beneficios, porque gastan toda esa inyección de capital externo que reciben a cambio de poder captar participación de mercado. O sea, te doy un ejemplo, y esto tú lo has visto y lo hemos hecho juntos en algunos negocios que hemos trabajado, que uno, por ejemplo, invierte en publicidad para poder conseguir un cliente, para poder construir una base de personas que le conozcan y a veces en esa primera inversión en publicidad no necesariamente recupera lo que está invirtiendo, pero dice, si esta persona vuelve a comprar o si esta persona está en una suscripción, eventualmente esa inversión inicial puede que retorne. Entonces, Uber ha funcionado por más de una década con ese paradigma de captar mercado, de posicionarse como la plataforma líder y ha invertido tanto en bajar las tarifas de los servicios y subsidiarlo para que muchas de sus carreras en algunos lugares del mundo salieran más baratas de lo que realmente costaban a cambio de poder captar mercado. En el año pasado, Uber empezó a subir las tarifas en todo el mundo, porque mira, yo por ejemplo utilizo Uber, yo voy a cualquier ciudad y yo me muevo con Uber, sé que si yo fuera a otro país, pues no tengo que lidiar con el tema del idioma, ni el tema de que me vayan a estafar o robar con temas de pago, y acá mismo en Colombia donde yo estoy, hay otras plataformas, pero yo no las utilizo, porque por ejemplo Uber tiene barreras de entrada, de que no cualquier persona puede estar en Uber, sino que en Colombia le hacen una investigación de antecedentes judiciales y un montón de cosas, entonces yo no miro ya precio en Uber. Yo miro es seguridad, miro es confiabilidad, miro el histórico que yo tengo con la plataforma y lo mismo que tiene que estar pasando conmigo como usuario, tiene que haberle ya pasado a muchas personas en el mundo al punto que la dirección de Uber el año pasado tomó la decisión de subir los precios de manera tal que por primera vez Uber está reportando beneficios en su historia, porque hasta el punto reciente lo que ha estado haciendo es quemar capital de los inversionistas para poder desarrollar un modelo de negocio lo suficientemente sólido para un futuro siga existiendo. Ahora, hay que ver quiénes son los grandes poseedores de acciones de Uber. Fondos soberanos, fondos de pensiones, fondos del Estado, es decir, inversores a largo plazo que tienen grandes capitales. BlackRock, por ejemplo, también están invertidos dentro de Uber. ¿Por qué? Es porque le tienen fe de que es un negocio sólido, que eventualmente va a empezar a generar beneficios y, por ejemplo, de cara a las obligaciones que tienen con la parte de pensiones, para poder sacar de allí rentabilidad, para poder hacerle frente al pago pensional que tienen que dar a las personas pues, que están en fondos privados y en fondos públicos. Pero te digo, si uno mira quiénes son los grandes poseedores de acciones de Uber, no es tanto como, bueno, tú ahora dices el señor Atman, un gran inversionista, pero las grandes participaciones están en fondos de inversión privados, en ETF y en fondos soberanos también, como puede ser el de Arabia, como puede ser el de Japón, o puede ser algunos en Europa. Entonces, hay una lectura desde el punto de vista de negocio que ya no estamos hablando de una startup, sino estamos hablando de un negocio en toda regla maduro que tiene un modelo de negocio consolidado. Ahora bien, se me hace muy interesante la pregunta que tú me haces porque yo por allá en el año 2017 tuve una discusión con alguien cercano y era que se iba a endeudar para comprar un taxi. Uber no había llegado todavía tanto a Colombia y yo le decía, no, pero mira, tú tienes que ver la tendencia, a dónde va el mundo y uno mira los grandes países desarrollados, que este tema de Uber ha llegado, las aplicaciones, ya colocaban, te he dicho, el negocio del tema de los taxis, ¿tú para qué te vas a meter en eso? Bueno, la persona terminó quebrando, que terminó endeudada, las aplicaciones terminaron entrando a la ciudad de Colombia donde él estaba, no podían tener el mismo tema de competencia, el Estado quiso entrar y regular acá en Colombia, pero resulta y pasa que acá en Colombia el 90% de los conductores de Uber, Ángelo, son dueños del propio carro. O sea, no es un tercero que los está contratando para ser empleados, sino son dueños del propio carro y además de ser dueños del propio carro, suelen ser profesionales o personas que tienen ya un oficio, una actividad, y sea porque están pasando por una mala racha o porque tienen un negocio, necesitan un ingreso complementario, porque no están llegando a final de mes, llegan a Uber. Y yo no, creo que tú no utilizas Uber, pero yo sí por la etapa en la que estoy bastante, y tú lo notas en los choferes.
tú lo notas en la calidad del servicio en que te dan, lo que están cuidados, o sea, no hay forma de que compitan en calidad, y aunque el precio aumente, yo como usuario veo la diferencia entre montarme en un taxi, tanto por temas de seguridad como un montón de cosas más, y utilizar Uber. Si yo tuviera que mandar a mi madre en un viaje, preferiría mandarle en Uber que en otra cosa por una serie de mecanismos que él tiene. A mí lo que me gusta del negocio de Uber, perdona, Sí, es que pasa lo mismo que con Airbnb. Ellos no son los dueños de nada, pero cobran por todo. Entonces el modelo de negocio a mí se me hace muy, muy inteligente, muy escalable, pero está allí el tema de Bill Ackman que ha visto, porque él se fue a por todas. Ojo, yo sí, recuerdo que él, a pesar de ser uno de los mejores inversionistas, él ha cometido errores que han sido famosos. Por ejemplo, todavía recuerdo la compra que hizo no sé si fueron 1.000 millones sobre acciones de Netflix. Eso fue 2022, cuando Netflix cayó de $700 a 400. Yo recuerdo que yo había comprado a 400, había acabado de comprar a 400 cuando sí. me di cuenta, cuando apareció la noticia de que Bill Ackman también había comprado a 400. Entonces yo dije, yo compré antes que él, o Compraste sea antes que que él. va a salir bien. Y a continuación Netflix presentó los informes financieros trimestrales, y una parte de la noticia era que habían perdido 2,5 millones de suscriptores. Ajá. Y entonces la acción cayó de 400 a 200 y de 200 a $170. Cuando cayó a $170, Bill Ackman vendió a $170 Ah, y perdió 500 millones, perdió el 50% de lo que había invertido. Es decir, él ha metido la pata igual que todo el mundo, pero sino que esta vez la metió a lo grande. sí. Yo estaba era pensando en si Uber estaba metido, porque tú Mira, sabes que, o sea, yo sé el potencial de la inteligencia artificial, sí, yo sé que allí hay chicha, yo sé que allí hay la oportunidad para crear valor en sí, muchísimos sectores de la economía, pero también sé, de hecho tú en alguna parte lo comentaste, que las grandes tecnológicas también la utilizan como relato para pedalear la cotización. Yo estoy completamente sí. seguro que eso tiene muchísimo que ver, o sea, eh, tal vez nunca encuentren nada, pero por lo menos durante 5 años van a estar pedaleando el tema, y eso les hará cotizar a mejor precio. Entonces, Y recoger capital y invertir dentro eh, de la empresa y vender esa es la acciones. vida. Subirse a esa ola, Sí. aunque realmente no estén creando valor con esa ola, sino sería Mira, ya Palantir, sencillamente un relato. los principales actores de Palantir dicen que no están recomprando acciones de Palantir en este momento, sino llevan meses y meses vendiendo y que suba, porque bueno, puede ser la oportunidad para ellos que tienen acciones y las compraban a precios de huevo de Lo poder de crear un patrimonio. Palantir, lo de Sí, Palantir es muy parecido a Nvidia, Juan. Si tú te metes sí, a Profeta, ajá, tú ves los CPS de Palantir sí, disparados como un cohete. Eh, y yo recuerdo con mucho dolor que yo la estuve viendo a $7 hace 2 años. sí. Está creo que a $113, sino que no la vi porque ellos lo que decían era que estaban haciendo contratos con el Pentágono, con el gobierno, y yo pues no lo Fíjate veía que tan claro. de Palantir de pronto en un momento ahorita lo muestro, pero esta es la Nvidia. Acá se ve Ujú. en Profeta y ahí tiene todo sentido lo que tú estás diciendo, por ejemplo, la parte de IPS y la parte del precio. Ahorita en un momento me acuerdas si mostramos la de Palantir, pero es que fíjate que es que son varias cosas y uno que tienen que entender las personas que nos estén escuchando es que tú eres muy amante, fan de Warren Buffett y la metodología de inversión que tiene, que es el Value Investment, y es lo que tú sigues a nivel metodológico, y que tú me corregirás, el señor Adman sería otro exponente de lo que es la inversión en valor, y que si lo miramos a nivel de las rentabilidades que ha tenido, la diferencia entre él y el señor Buffett, y por qué el señor Buffett tiene el patrimonio que él tiene, y por qué Adman tiene el patrimonio que tiene, es simplemente por el tiempo,
por la cantidad de tiempo que lleva Buffett en los mercados, versus la cantidad de tiempo que él lleva, pero incluso puede tener rentabilidades mayores de las que ha tenido el señor Buffett en determinados años. Entonces, teniendo eso en cuenta para la gente de pronto que no ubica a él, porque Ángel lo menciona tanto a él y que lo sigue y demás, hay varias lecturas. Por un lado, por ejemplo, el tema de Uber, hay que ver esto desde el punto de vista de emprendimiento y de negocio, que ellos ya no son la startup que está empezando, sino que ya es un negocio maduro, y además de ello, también quiénes son los que están invertidos allí, además de inversionistas en valor, como tú lo estás mencionando. Cuando hay fondos soberanos, cuando hay fondos de pensión que están metiendo también allí el capital, es porque hay un análisis de largo plazo que están haciendo, y no están viendo que si en el próximo año, en los próximos años, 2 años va a tener un comportamiento, sino esto en los próximos 10, 20, 30, 40 seguirá estando allí. Entonces, yo que veo desde el punto de vista de inteligencia artificial, Elon Musk, que es un gran actor de todo este tema tecnológico, lo que él dice es que para él el futuro del coche y del auto es autónomo, es decir, que los carros se manejen solos. Y hasta la fecha, Google había intentado hacer pruebas, Apple también tenía el proyecto de convertirse en una empresa automotriz y de tener carros inteligentes, pero parece ser que lo están matando y que no van a dar continuidad allí. Pero parte que esos proyectos no pudieran avanzar en la parte del carro tanto como lo podrían haber hecho, porque están avanzando más otros proyectos, es por lo mismo el por qué no hay tanta innovación en Europa. Y es un tema de legislación, y es un tema de lobbies, es Regulación, un sí. tema de regulación. Entonces resulta y pasa que se dicen las malas lenguas que puede ser que por el cambio en este momento en los Estados Unidos de un Congreso, un Senado republicano, y un presidente también republicano y a favor de la libre empresa y demás, se flexibilice las regulaciones y con el tema de los experimentos, las pruebas con los carros autónomos. Google en este momento, si mal no estoy, hay varias ciudades donde ya está haciendo pruebas con el tema de los carros autónomos, pero es un tema donde los carros autónomos ya existen. Que puedan ser más fiables, más seguros, es cuestión de tiempo, de investigación y demás. Entonces, Uber tiene la lista, Uber tiene los clientes, porque yo no le pago al chofer de Uber que viene a llevarme, yo le pago esa Uber y yo confío en Uber. Si Uber de repente empezara a desplegar una flota de carros autónomos, a mí me da completamente igual, con tal de que me lleve al sitio. Incluso yo me puedo imaginar, visto desde el punto de vista de marketing y de ventas, todo un nicho de personas que preferirían un carro autónomo versus a una persona. Por ejemplo, las mujeres y bueno, un montón de situaciones donde se puede prestar un montón de problemas. Prefiero que una máquina sea la que me lleve que un ser humano, por los problemas que yo podría tener por ese ser humano. Entonces, hay una tendencia que es el tema de la inteligencia artificial, hay una tendencia que ha estado allí, que tiene un potencial latente, pero que estaba un poco detenida, más por un tema de lobbies, más por un tema de grandes intereses que hay allí, de temas de legislación gubernamental, que es el tema de los autos autónomos, pero puede ser que sea una tendencia que se marque en los próximos 5, 10, 20 años, y una persona que tiene, una organización que tiene el sartén por la mano, que es Uber. Pero te digo, si ellos pueden desplegar eso, pues ya entrarían a otro negocio donde tienen muchas ventajas allí. Entonces, por un lado, es la parte de, que fíjate este caso, hablamos de empresa de software que eventualmente migra a la parte de hardware, y puede ser el caso de Uber, que a lo largo de su historia ha sido una empresa de software, eventualmente migra a la parte del hardware, y hacer esa transición, incluir ese componente de hardware, no cueste tanto, dado que ellos ya tienen una infraestructura, dado que ellos ya tienen un posicionamiento, y dado que sería una mejora a nivel de la parte de ellos de infraestructura. Pero lo otro que hay que ver también es el valor de la parte de los datos. Entonces, con todo este tema de inteligencia artificial y de modelos de generación de lenguaje, dicen que para que los carros autónomos puedan ser mucho más fiables, incluso llegue el momento donde el estándar sea en que es más inseguro que un ser humano pilotee un carro a que lo haga una inteligencia artificial, se necesitan toneladas y toneladas de datos. Y que el valor, parte del valor fundamental que en este momento tiene Tesla, no solamente es que venden el Tesla, sino que están haciendo recopilación de todos los datos de todo el mundo y de la forma que tienen de manejar los conductores, y eso es información de Tesla, protegido por Tesla, que eventualmente les permitirá, y seguramente lo están haciendo, desarrollando sus propios modelos de conducción autónoma, y que eso puede ser un diferencial que les dé una posición privilegiada en lo que es el sector automotriz, porque otras empresas pueden llegar y pueden desarrollar carros eléctricos o carros autónomos, pero montar la inteligencia artificial que los pilotee y los maneje va a ser otra cosa. Yo, por
ejemplo, conozco, y justamente estaba en una reunión antes de estar contigo, personas que están en este momento en empresas tecnológicas de cientos de millones de dólares y miles de millones de dólares, y yo le preguntaba a uno de ellos, ven, ¿y qué han dicho de DeepSeek? Y me dijeron, tuvimos una junta donde dijeron, se sabía que el open source, el código abierto tenía que llegar antes o después. No sabíamos quién lo iba a hacer, pero antes o después esto tenía que llegar y tenía que ser un hecho. Y en el caso nuestro, como empresa, calculamos que en 2 años llegará el open source, el código abierto, a lo que nosotros ofrecemos y lo que nosotros hacemos. Pero estamos trabajando para que los modelos que nosotros tengamos en 2 años sean muy, pero muy, muy superiores a lo que se pueda encontrar por código abierto, además de tener la infraestructura como para que pues, no sea competitivo con lo que nosotros podemos ofrecer. No es una garantía que lo vayan a lograr, pero eso es lo que le apuesta a la empresa tecnológica. Entonces, fíjate que te escuchaba a ti, creo que sí, fue a ti que tú decías, no, es que TSMC está 20 años al frente de sus competidores, es que Nvidia está 10 años al frente de sus competidores, puede salir, pero llegar al nivel de desarrollo que ellos tienen no es algo de la noche a la mañana e incluso puede ser imposible por el trabajo que ya se ha hecho y que consiguen lo que Peter Thiel en el libro de 0 a 1 mencionaba, tener monopolios, donde se hace muy, muy difícil competir. Entonces, Uber, en ese sentido, ¿qué diferencia tiene con Tesla? Bueno, pues Tesla tiene la parte del hardware, pero Uber desde la aplicación y desde todas las carreras que maneja y toda la información que ha recopilado y ha entrenado, pienso que está en una posición ventajosa como para poder desarrollar esto que estamos hablando. Y son las inteligencias artificiales que estén relacionadas con la parte de conducción de transporte y el auto. Y pensar que esa es una de las grandes industrias del mundo y pensar que grandes compañías del mundo están a través de ello y pensar que, por ejemplo, hoy por hoy, parte del patrimonio del hombre más rico en este momento es por Tesla. Y parte de la valoración de Tesla es por esta lectura que estoy dando de que no es solamente una empresa de hardware, sino un componente de software. ¿Tú qué lectura das allí? ¿Le encuentras sentido a esa visión, Angelo? Sí, 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 pues, yo creo que sí, hay un poco de todo, ¿no? Em, eh, yo es que con la tecnología tiene tantas incógnitas, para mí, ¿no? Tiene tantos espacios en blanco, o sea, espacios para escribir y reescribir, que invertir en tecnológicas a veces se me dificulta. Hay unas con las que se me hace muy fácil, pero hay otras que se me hace muy difícil. A mí, por ejemplo, aunque Uber me parece un buen negocio, siempre me parece que está muy expuesta a la regulación. Los taxis en todo el mundo tienen sindicatos, tienen gremios, ellos hacen lobby, eh, hay muchos políticos detrás, hay muchos impuestos detrás sobre eso y entonces me parece que allí hay un gran desafío para Uber, para desplegar su potencial, pero si el futuro es autos autónomos, coches autónomos, faltaría ver cómo ellos pueden desarrollar esas capacidades, ¿no? O cómo esto puede hacer parte de su modelo de negocio, porque el modelo de negocio de ellos ahora es que ellos no invierten en CAPEX, sobre todo en los vehículos, porque los vehículos tienen sus propios dueños, pero si estamos hablando de autos autónomos, pues estaríamos hablando de que ellos, eh, por lo menos hasta donde yo lo veo, tendrían que tener su propia flota autónoma. O no sé cómo lo harían, si serían los mismos dueños que comprarían autos autónomos y los pondrían a disposición de Uber o algo así, creo que también se podría hacer. Sí. Pero Y, bueno, no, vamos a ver qué tal, yo ahí sigo con un poco con mis dudas. Ya para finalizar, por ejemplo, hoy tuvimos el dato de inflación en los Estados Unidos y por lo menos al momento de grabar este video, en general las bolsas han tenido un comportamiento negativo. Eh, por allí varias personas me han escrito, me han preguntado acerca de por qué afecta de forma negativa una subida de tipos de interés. Y yo lo que les comentaba es que los tipos de interés se utilizan como tasas de descuento. Entonces, los tipos de interés en la práctica lo que hacen es unir el presente con el futuro. Entonces, yo puedo, si yo tengo el valor futuro de algo,
con un tipo de interés. Los tipos de interés son una señal de mercado que transfiere el dinero del futuro al presente y del presente al futuro. Entonces, si yo utilizo esta señal de mercado, yo puedo tomar un valor futuro y traerlo a valor presente. Por ejemplo, si yo utilizo una calculadora de valor de valor presente, intrínseco. Ujú, si yo tengo una tasa de descuento del 10%, supongamos que el valor futuro es 100 y con una tasa del 10%, el valor futuro de algo dentro de 10 años es 100 y utilizo una tasa de descuento del 10%, supongamos que eso me da hoy 20, supongamos que ese valor de 100 con una tasa de descuento del 10% hoy tiene un precio de 20. Pero si esa tasa de descuento cae del 10% al 5%, ese valor presente ya no sería 20, sino 30, 40 o 50. Es decir, cuando los tipos de interés caen, el valor presente de los activos sube y cuando los tipos de interés suben, el valor presente de los activos caen. Si la inflación sube, que es lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos, ahora estamos en tendencia alcista en términos de inflación, ujú, entonces, prácticamente los mercados están descontando que ya no tendremos más recortes de tipos de interés porque no puedes combatir la inflación recortando los tipos de interés. Tendrías antes que subir los tipos de interés. Y si subes los tipos de interés para controlar la inflación, lo que estás haciendo en la práctica es subir la tasa de descuento, por lo cual el valor presente de los activos cae, que es lo que están descontando los mercados, el valor presente de las acciones que cotizan en bolsa. Y eso, si tú, por ejemplo, vas a Profeta, cuando tú te metes a Profeta y calculas el valor intrínseco, no sé si podrías hacerlo con cualquiera, ujú. capturar Profeta, allí Profeta te calcula el coste de capital. El coste de capital es el coste promedio ponderado del capital. Ese coste de capital se utiliza como una tasa de descuento para calcular el valor intrínseco. Si vas hacia abajo, encuentras el WAC, ahí está, WAC, coste del capital, en este caso 7,52. Pero claro, el coste del capital se calcula entre varias variables, lo que a la empresa le cuesta endeudarse con bancos, lo que le cuesta endeudarse con la emisión de bonos, el coste de oportunidad con accionistas, la emisión de pagarés, un montón de historias. Todas esas fuentes de financiación se ponderan y me da el coste promedio ponderado del capital. Eso es una tasa de descuento, pero en esencia, si suben los tipos de interés de referencia de la economía, sube el coste de capital para las empresas y entonces el valor intrínseco calculado se hace más pequeño. Eso es ¿Sabes? lo que, eso es Mm, lo que está descontando hoy el mercado y por eso opera negativo, ¿no? Lo quería comentar antes de no, no, finalizar pero esta emisión. fíjate que antes de finalizar, me acabo de dar cuenta algo cuando tú estás haciendo esa explicación, y es que así como en Profeta, por ejemplo, esa variable que tú acabas de mencionar influye en el precio. Yo me puedo imaginar, por ejemplo, BlackRock, yo me puedo imaginar, insisto, grandes fondos soberanos, fondos de inversión, ETF, deben tener, Renaissance, por ejemplo, sus modelos de trading e inversión cuantitativa, donde apenas salió este dato, debe que haber recibido el modelo, la señal del dato, y deben que haberse ejecutado órdenes de compra, de venta automáticamente por las propias políticas de los fondos, porque eso es tú me lo explicabas en algún momento, que los fondos de inversión tienen un manual donde una serie de políticas, en qué momento comprar, en qué momento vender, y dentro de estos sistemas cualitativos, cuantitativos de trading y inversión, si cambia esa métrica y cambian las condiciones, de inmediato se tienen que generar órdenes de venta y de compra según las hayan configurado, y por ello la reacción es inmediata a los mercados, porque es una variable que ajusta todos estos sistemas. Pero fíjate que también algo interesante, por ejemplo, para analizar, es que se dice que en la década pasada hubo un gran crecimiento de lo que fue el sector de la tecnología, dado las tasas de interés que en ese momento habían y el costo de capital, de manera tal que había mucho más capital para fondos de inversión de riesgo. Pero en los últimos años hay un cambio en la tendencia de las tasas y hay ahorita menos capital de riesgo
dadas las condiciones que tenemos ahorita, las tasas de interés, Ángelo. Y eso puede influir, por ejemplo, en el capital que se tenga disponible en los próximos años para todo el desarrollo del tema de inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves ese tema de la influencia entre la tasa de interés y el capital que puede estar disponible, por ejemplo, para fondos de inversión de riesgo? No, totalmente, porque las tecnológicas, en términos de valoración de inversiones, las tecnológicas reciben el tratamiento de un bono a perpetuidad, es decir, de un bono que no tiene vencimiento. Cuando tú, por ejemplo, cuando los tipos de interés comenzaron a ser altos, Ujú, la gente que invierte en bonos, yo invierto en bonos y uno lo que hace es tener exposición a bonos de corto plazo porque los bonos de corto plazo van asimilando muy bien las subidas de tipos de interés en términos de rendimiento. Y cuando los tipos de interés suben mucho, como son de corto plazo, el impacto negativo es muy pequeño, es muy pequeño. En cambio, cuando tú tienes bonos con vencimiento en 5 años, 10 años, 20 años o bonos a perpetuidad, estos bonos de largo plazo oscilan al alza o a la baja en términos de precio ante pequeños cambios en los tipos de interés. Es decir, a largo plazo los tipos de interés tienen un fuerte impacto en la valoración de los bonos de largo plazo. En cambio, tienen un impacto muy pequeñito en los bonos con vencimiento a corto plazo. Si tú ves, por ejemplo, Berkshire Hathaway, el vehículo de inversión de ujú, Warren Buffett, él tiene la mayor cantidad de dinero en efectivo que ha tenido en toda la historia acumulado. Muchos dicen que es porque está esperando una crisis, pero a lo que voy es que ese dinero no está en efectivo, sino que está invertido en bonos. Y si uno examina con detalle, la mayoría de esos bonos tienen vencimiento entre 6 meses y un año porque el impacto que una subida de los tipos de interés tendrá sobre esos bonos será diminuto, pero como son a corto plazo, yo recibiré a corto plazo el capital más los intereses. Es decir, no me impactará en la valoración tan fuerte la variación en los rendimientos, en los tipos de interés de referencia, pero sí que me ganaré los cupones altos producto de tasas de interés altas. A lo que voy es que cuando, como las compañías tecnológicas tienen el mismo tratamiento, reciben el mismo tratamiento de un bono a perpetuidad, cuando los tipos de interés son altos, las tecnológicas son muy castigadas, precisamente porque en un entorno de tasas altas, los bonos a perpetuidad o los bonos de largo plazo son los más castigados. ujú. ¿Por qué las tecnológicas reciben este tratamiento de un bono a perpetuidad? Porque no pagan dividendos. Si tú te lo fijas, si tú te das cuenta, por ejemplo, eh, 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 yo por ejemplo, llevo 4 años invertido en PayPal a pérdidas Ujú, y en 4 años PayPal no me ha pagado ni $1 de dividendos. En cambio, yo he estado invertido 4 años o 5 años o 10 años, pero he estado invertido en acciones que durante 2 años, 3 años, 4 años me han generado pérdidas en bolsa, pero que ujú, pagan dividendos. Y cuando calculas, cuando he calculado lo que he recibido en dividendos, supongamos que yo invertí 100, se cae a 50 y por lo tanto yo estoy perdiendo 50% y estoy 3 años invertido, pero durante esos 3 años, aunque estaba pérdidas en valoración, he estado recibiendo dividendos trimestrales, por ejemplo. Cuando sumo esos dividendos, me dan $20, $25. Es decir, en valoración he perdido 50, en efectivo he recibido 25, por lo cual la pérdida real es 25. Cuando por fin la acción se dispara, ya me gano la valoración más los dividendos. A lo que voy es que, por ejemplo, cuando una compañía paga dividendos, los dividendos actúan como esto que uno encuentra en los circos, esta malla de seguridad que utilizan los trapecistas. Si el trapecista se cae, le hace que el trapecista es el precio, no ujú. pasará de la malla de seguridad. Por eso es que a cierto nivel de precios, si estamos hablando de acciones que pagan dividendos, los fondos de inversión entran en manada porque a cierto nivel de precios la rentabilidad por dividendo es tan alta que compensa el riesgo.
pero es que además, como la cotización es tan baja, por eso la rentabilidad por dividendo es tan alta, como la cotización es tan baja, en sí misma la cotización baja también compensa la mayoría de los riesgos que se están asumiendo. Entonces, rentabilidad del dividendo más descuento en el precio compensa casi todos los riesgos que estoy asumiendo a ese nivel. Lo que yo te quiero decir es que después de echarte No, todo sí, este sí, 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 no, cuento, no, no, es que sí tiene lo veo. muchísimo sentido que cuando los Pero tipos de fíjate, interés son altos, sí, existen menores flujos de inversión hacia startups o hacia compañías denominadas estilo growth o a sí, compañías tecnológicas, pero mira, porque como Ángelo, son de crecimiento, ellas utilizan casi todo su efectivo en financiar su expansión, se asume que no sí. pagarán dividendos por lo menos hasta dentro de 20 años, entonces se asimila a un bono a perpetuidad. Entonces, a corto plazo, los fondos, por lo menos, sí que entran los de más alto riesgo, estilo Peter Thiel, pero en Ujú. términos generales los flujos no van allí con facilidad. Por eso. Pero fíjate que ese factor que tú estás diciendo es muy importante de entender y analizarlo de cara a todo lo que es en inteligencia artificial, porque tanto tú como yo estamos de acuerdo del potencial que tiene inteligencia artificial, de que hay negocios que van a surgir, pero yo no veo tan claro que en la próxima década pase lo que pasó con Uber, por ejemplo, de que el mercado esté dispuesto a auspiciar la fiesta por 5, 10, 15 años por las tasas de interés que estamos viendo de modelos de negocio que vayan a pérdida porque algún día en el futuro generen rentabilidad y que aquellos negocios que desde el primer momento logren tener solidez financiera de su modelo de negocio, incluso que no estén quemando plata de los inversionistas, pueden ser esos modelos de negocio que a largo plazo se sostengan, porque hay que ver también lo que ha pasado en los últimos años, que cuando hay tanta plata disponible, los emprendedores pueden dejar de pensar en aportar valor real en el mercado, dejar de pensar en el cliente y pensar es en los fondos de inversión como el cliente y crear empresas que sean lindas y coquetas, es para que el fondo de inversión les meta plata, vendan ellos, incluso antes de que el modelo de negocio esté sólido, se salgan, lleven ahí beneficios y ya los inversionistas quedarán encartados si eso funciona o no funciona. Y cuando Por salen sus eso fundadores, los tipos de interés son una señal de precios. Y al ser señales de precios, esa señal de precios es la que ayuda a asignar el capital. Cuando los tipos de interés son altos, los sentidos se agudizan y entonces ya filtras muchísimo mejor en qué negocios invertir. Cuando los tipos de interés son bajos, los sentidos se relajan y entonces allí es donde aparece el FOMO y aparece todo lo que hemos estado viendo durante los últimos años. O sea, es cuando como, no tal como tú lo cuesta, dices. ¿Cómo? hagamos fiesta. Cuando no cuesta, pues hagamos fiesta de plata para todos y Sí, cualquiera que sale más o con menos, una idea loca, sí. además porque la mayoría de las operaciones en bolsa son Ujú. apalancadas. Entonces no es lo mismo hacer una operación apalancada al 1% de interés que hacerla al 5% de interés. No es lo mismo porque Sí, estás asumiendo un riesgo y uno lo que busca es una relación riesgo-recompensa donde el beneficio potencial sea muy superior. Cuando los tipos de sí, interés son altos, hay un riesgo cierto de tasas de interés, pero el resultado no es tan claro. Entonces, más vale se reduce la exposición a riesgo ujú. porque el apalancamiento Es que, ya no es tan es que, así. fíjate, Entonces, Angelo, bien interesante. que yo como emprendedor me quedó muy grabado en el corazón que alguna vez le aprendí a Torrenegra, que inversor colombiano, que él decía, la mejor forma de financiar un negocio es con el dinero de los clientes. Y por ejemplo, todos los negocios que le ha hecho en la mayoría de los casos, lo que ha buscado es bootstrapearlo, es decir, el propio negocio de forma orgánica empieza a generar sus flujos de caja y se empieza a reinvertir en el crecimiento del mismo. Y alguna vez contigo estábamos viendo 5 criterios de análisis fundamental donde tú decías, por ejemplo, que la empresa solamente tuviera el 5, el 10% de acciones en circulación, es decir, que los propietarios fundadores tuvieran una participación mayoritaria, tuvieran más interés, por lo tanto, en ella. Si fuera esto clase o guía en todo este mundo de inteligencia artificial de cara a los siguientes años, yo pensaría que aquellos proyectos, a la hora de analizarlos, donde uno esté funcionando es con Bootstrap, es decir, no estén obsesionados con
fondos de inversión o capital externo, sino que el propio negocio orgánicamente esté generando flujos de caja, esté reinvirtiendo en el crecimiento de él. Dos, que los fundadores estén como inversionistas y tengan participación allá mayoritaria. Tres, que esa opción de inversión que hay es más bien porque necesita para una inversión puntual o algo por el estilo, pero no es que estén saliendo el 90% del valor de la propiedad. Pueden ser criterios fundamentales interesantes para analizar y evaluar la calidad de los proyectos y no dejarse llevar solo por lo que tú dices del FOMO, del miedo a perderse algo y los cuentos que puedan echar, porque tanto las grandes empresas tecnológicas como las pequeñas startups van para levantar capital, contar todo lo que tú quieras para mostrarlo como nosotros somos la siguiente gran cosa de inteligencia artificial. Y aunque inteligencia artificial es una realidad y va a traer muchas oportunidades, yo creo que es muy probable que pase lo del punto com. Y es que hubieron unas ganadoras, pero otra gran mayoría que no tenía ningún valor intrínseco a largo plazo. Y va a ser esencial tener esa reflexión, analizarlo. ¿De acuerdo con ello, Ángelo? Sí, 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 no, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta reunión ha sido muy, muy productiva, creo que ha sido un análisis interesante. Espero que para las personas que tengan la oportunidad de ver este video les hayamos aportado valor. Espero que nos puedan acompañar este próximo domingo en el webinar de inteligencia artificial aplicada al trading y las inversiones, que desde ya les anticipo que no es un webinar teórico ni donde vamos a hablar cháchara, sino que va a ser totalmente práctico. Vamos a compartir herramientas, vamos a compartir las URLs de las herramientas y además vamos a explicar cómo utilizarlas y la gente lo podrá hacer completamente gratis. Recordar que las plazas son limitadas, así que les animo a que se inscriban en cuanto puedan para que aseguren participar en este evento que yo creo que será de altísimo valor. Juan Camilo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir tu conocimiento y espero que nos podamos ver en la siguiente oportunidad. Muchas gracias a ti también, Ángelo. Y mi recomendación es, si no han visto el episodio anterior, mírenselo, que está muy interesante. Por acá, Ángelo, lo dejarán seguramente el comentario fijado abajo. Y déjenos un comentario. Si esto, sea que estén de acuerdo o no, les abrió la mente, les hizo reflexionar, preguntarse cosas que de pronto no están haciendo. Porque el hecho de que esto haya sido de valor no necesariamente es que estén de acuerdo con nosotros, sino que reflexionen sobre cosas que de repente no estaban teniendo en cuenta y les pueda ayudar a identificar oportunidades como inversores, como traders o como emprendedores. Muchas gracias por permitirnos servirles a través de lo que vamos a hacer. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Hasta pronto.